Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy, invitado de lujo, él es pues un documentalista, es un contador de historias, es un comunicador, es periodista, es muchas cosas que ahorita le vamos a ir descubriendo y desdoblando un poquito más. Pero Jane Rodríguez, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te trata la vida, hermano? ¿Cómo estás? Hoy juevesito, ahora a gusto, el clima ya se está componiendo. Ya pinta mejor la cosa, ¿no? Pues En fíjate el que estaba clima. viendo que para las próximas semanas va a estar igual de frío. No, por Todavía estamos en favor. invierno. Es que sabes que yo ando en moto, o sea, pues es mi Ah, medio de claro. transporte, yo ando en moto, entonces a mí sí me da gusto cuando hace solecito, güey, porque luego el frío está muy castigador en la moto. Pero bueno, ya para entrar un poquito en materia, Jane, para irte conociendo, para quienes no te conocen y los que ya te conocen, pues poder conociéndonos un poquito mejor. Me llamó la atención de esas veces que uno se pone, le dicen hacer la tarea, pero yo le digo stalkear y picarle ahí para ver qué onda. Claro. Me llamó la atención pues una pequeña descripción que tú tienes en tus redes, que digo, parafraseándola, palabras más, palabras menos, es el componente más importante de una cámara, está detrás de ella. Y mi Claro. pregunta es, cuando tú te paras detrás de una cámara, ¿qué hay detrás de esa cámara? Una persona que quiere contar algo con una imagen. Pensar en que, que la imagen es una historia y que el cómo compones la imagen tiene que estar en función de esa historia. Porque a Ok. veces pensamos mucho en la estética, y hablo personalmente, a veces pienso Ujú, mucho en la estética, pero pienso después, me pregunto a mí mismo, ujú. ¿qué estoy contando? Sí, se ve bonita, los colores y la iluminación, pero estoy contando algo. Entonces he aprendido y con ayuda de maestros fotógrafos Ujú, que a veces hay que esperar ujú. que el tiempo apremia. ¿Cuál sería tu punto de partida entonces? ¿La historia, la narrativa o la fotografía, la imagen? El contenido sigue siendo el rey. Ok. El contenido siempre va a ser el rey y entonces todas las cosas técnicas tienen que estar en función de qué quieres contar. Me decía Iván Ávila, un zacatecano Ujú, cineasta que no vive aquí desde hace mucho tiempo y mucha gente lo conoce, todo está en cómo se cuenta el cuento. ujú. Entonces creo que todo lo técnico tiene que estar en función de qué quieres contar. ¿Para quién? Cuando tiras una foto, por ejemplo, ¿para quién tiras? ¿Para ti? ¿Para alguien allá afuera? ¿O es más en el momento? Normalmente creo que un documentalista presta sus ojos a la audiencia. Ok. Un documental es una visión personal de un tema y es cómo lo entiendes tú y entonces se lo muestras a las personas. Creo que tiras pensando para entender y Ujú. una vez que entiendes, muestras lo que tú entendiste para que la gente lo conozca. O sea, tiras para ti. Al final del día es un trabajo Yo propio. creo que no, en realidad creo que construyes algo Ok. y construyes a partir de ti, no para ti. Ujú. Es como esta parte que luego a mí me llama mucho la atención vamos a hablar del concepto amor. Ok. Cuéntame Acá más. en Occidente se cree mucho que el amor es... ¿Cómo te va en el amor? Piensas inmediatamente que es cómo te va con una La pareja. pareja. Y entonces creo que el amor en sí mismo es algo valioso y creo que no es que construyamos amor, es que somos amor. Ok. Entonces creo que un poco la analogía o el ejemplo tiene que ver con esto de construimos algo. No es para mí, es para todos. Ujú, Acabo de estrenar un documental el 25 de noviembre a propósito de lo que festejan o celebran las mujeres, o piden, exigen las ujú, mujeres. Entonces este documental es sobre historias de violencia ujú. de mujeres. Ellas la cuentan de viva voz. Entonces yo construí esta historia, pero con base a sus historias. ¿Sí Ujú. me explico? Sí, sí, sí. Entonces se va construyendo algo a partir de una visión personal para que el tema esté allí y se discuta. Pero al final del día es más como la plataforma, ¿no? O sea, puntualmente, por ejemplo, el documental que estrenaste, que sí toca estos matices de violencia de género y que sí visibiliza, porque no es algo escrito, bajado de la imaginación o de la ficción, como Ujú. muchos otros guiones o muchas otras cosas se escriben. Pues esto parte de algo real, o sea, de una experiencia real, contado quizá a través de tus ojos, de tus oídos, de tus dedos al escribir,
pero es algo que de facto sucedió. Claro. Entonces, más bien es como la plataforma para dispersarlo. Digo, yo soy totalmente creyente que algo, o sea, lo que no se ve no se puede corregir, no se puede atender, al menos. O sea, si no lo veo, pues ¿cómo lo atiendo? Claro. Entonces, en ese tipo de cosas, qué chido, pero es más como la plataforma en donde se dispersó un mensaje de alguien a través de ti, ¿cierto? Yo por eso hablo de construcción, Ok. no de invención. Entonces, construir es hacer algo a partir de elementos que existen. Ok. Y en este caso, ¿cuáles eran los elementos? Estas historias que estaban aisladas, o sea, que por sí solas eran valiosas, son valiosas, pero que aquí crean una historia a partir de sus testimonios, y que si no se unifican, por lo menos el tema central es las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Ok. ¿Cómo fue, digo, desdoblando ahorita de varias cosas que quisiera platicar contigo, cómo fue que fuiste gravitando hacia la comunicación, hacia una cámara, hacia interesarte por el compartir y comunicar cosas, no nada más que estaban sucediendo, sino también el compartir y comunicar cosas propias, tuyas, ¿no? De tu inspiración, de tu creación, de tu arte? Pero ¿cómo fue todo este proceso? Me queda claro que no es de ahorita y no un par de años, sino es la construcción quizá de una vida entera. ¿Cómo empezó? ¿Cómo te empezó a llamar la atención? Que dijiste, mira, creo que es por acá. Mira, yo soy papá de dos niñas, y creo fielmente en esta frase de la infancia es destino. Ok. Entonces Gran frase. pienso que tengo cierta influencia porque mi abuelo paterno nos contaba historias de terror en un pueblito aquí donde hace 4 meses se desbordó el río, en General Codina, conocido como San José de la Isla. Íbamos frecuentemente mis padres, mis hermanos y yo, y nuestro abuelo nos contaba historias de brujas. Okay. Entonces, ahí entendí que más allá de que la tecnología avance, que más allá de que las generaciones cambien, el ser humano de manera nativa nos encanta que nos cuenten historias. Entonces, si te fijas, la forma en cómo consumimos historias, lo único que ha sucedido es que ha cambiado la forma en cómo las consumimos. Antes las leíamos, solamente eran leídas. Ahora es más, porque Instagram, Facebook y el propio WhatsApp le llama historias, ¿no? A una forma de contar algo que te sucede al día a día. Entonces, creo que desde allí, desde niño, entendí eso, que nos gusta. Digo, no solo es en el sentido de entretenernos, la historia es una forma de entender y conocer el mundo. Entonces pienso que de niño fue esa parte, que a mí me gustaba que me contaran historias, y entonces yo me he dado la tarea de buscar historias que a mí me atraen. Y creo que si son atractivas para mí, pueden ser atractivas para más personas, ¿no? Soy humano, convivo con un grupo de gente, una sociedad que tiene gustos, costumbres muy similares a mí, Zacatecas, hablando de Zacatecas, ¿no? Entonces pienso, esto le gustaría a la gente, no en el sentido de morbo, sino en el sentido de interés, ¿no? De qué sucede con este personaje. Digo, y porque me gusta buscar a todo tipo de personajes. A veces me gusta subirme al camión y escuchar las pláticas de las personas, un poco como, digamos, el periodismo es como esto, ¿no? Un poco metiche, un poco saber, un poco insistir. ¿Será un proceso creativo? Sí, por supuesto, sí. Entonces, pienso que de ahí viene esta parte que te digo de las historias. Y segundo, creo que siempre me llamó la atención esto como de investigador, como... me acuerdo que, no me acuerdo cómo se llama esta caricatura, pero era un tipo que usaba una gabardina. Y entonces yo me acuerdo que mi papá tenía una gabardina así, pues me quedaba súper grande, como de bata, yo creo que como de cobija. Y entonces me gustaba esto, como usar la lupa y como investigar. Y creo que de ahí viene el sentido del periodismo, del interés del periodismo, de querer saber más cosas. Y creo que un niño siempre es así, ¿no? Los niños siempre quieren saber más y más. Y ojalá y todos, digo, en nuestra responsabilidad de adultos, tener ese espíritu de niño, ¿no? Y específicamente de estas habilidades, de ser inquieto, de saber, de querer saber. Pero se van perdiendo, bueno, no que se vayan perdiendo, más bien creo que le vamos metiendo un chingo de filtros. O sea, conforme vamos creciendo, no que de niños demos todo por sentado, pero pues justo quizá la ignorancia nos hacía felices.
digo, retóricamente hablando, pues, Claro. porque vamos creciendo, le vamos metiendo filtros que se llaman la razón, el pensamiento crítico, el sentido común, varias cositas que antes pudiéramos dar por sentado algo y ahora es un momento, porque vamos teniendo la capacidad sobre la praxis de poder analizar mejor las cosas. Claro. Pero yo, y digo, te sigo mucho en ese sentido porque yo, por ejemplo, yo también soy papá de 2 pequeños. Y me di cuenta, por ejemplo, que eventualmente yo, al menos yo así lo veo, yo no tenía que conectar con mis hijos, yo tenía que conectar más con mi niño interior y era mi niño interior el que conectaba con mis hijos, porque si intentaba yo conectar con mis hijos como el Diego de 34 años adulto, pues lo iba a hacer desde una perspectiva adulta, que no está mal, pues, Claro. porque también necesitamos ser adultos y ser sus padres y ser sus guías y ser todo este tipo de cosas que somos. Pero eventualmente yo me di cuenta que cuando yo más bien conectaba más con mi niño interior, cuando me quitaba esos filtros, cuando me quitaba un poquito todas esas cosas que le fuimos metiendo sobre la marcha, me funcionaba mejor la relación con mis hijos. O sea, yo la sentía más de calidad, ¿sabes? Porque, o sea, por ejemplo, no sé, digamos con mi hijo de repente, oye papá, mira este gusano, ¿por qué tiene tantos colores? Y con todo el amor del mundo le explicas, porque por ejemplo, para mí el dar una explicación es un acto de amor. Claro. Explicar algo que alguien no sabe, no entiende, es un acto de amor. Entonces yo con todo el amor del mundo le decía, mira, es que los gusanos pues son de colores y porque pues ellos crecen. O sea, pero de el adulto, ¿sacas? Cuando conectas con tu niño interior y puedes decir, papá, ¿por qué los colores? Y así, wow, no manches, ya viste, wow, vamos a buscar más. Ese es el niño interior que está conectando con tu hijo, no tu yo adulto conectando con tu hijo. Pero partiendo justamente también de algo muy interesante, el tema de las historias, el tema de contarnos historias. O sea, bueno, ahora nos compartes un poco y entiendo por qué te gusta mucho esto de, ok, vamos a buscarle por aquí, contar una historia, generar como pues ese storytelling, ¿no? Claro. Yo también siempre he creído que somos las historias que nos contamos. Somos las narrativas sobre las que nos montamos, la que sea, cualquiera que esta sea, cualquiera la narrativa que te funcione, pues somos las historias que nos contamos. Sí. Inclusive lo decía Nul Harari en De Animales a Dioses, que cuando tuvimos esta capacidad de crear ficción y contarnos historias fue como literal el meme de La por explosión. una explosión y revolución cognitiva, no sé cómo se pudiera denominar o definir, pero justo esto, o sea, encontramos la capacidad de contar historias distintas, ¿no? O sea, no nada más es, ok, el león me come y ponte al tiro, si no, león te come. Después tuvimos la capacidad de decir, oh, el hombre cabeza de león cuida a la tribu, y le fuimos montando historias y narrativas a ciertas cosas que nos funcionaron. O sea, tú fuiste navegando por una historia de la comunicación, del arte, por lo que me cuentas, ¿no? Las historias que les contaba o te contaban de pequeño. ¿Y cómo fue entonces? Ya tenemos el cómo, nos falta el qué. ¿Cómo fue ese punto de quiebre o si es que lo hubo en el momento en que tú dijiste, ok, esto es lo que quiero hacer, de aquí es? Porque muchas veces empezamos este tipo de cosas como un hobby, como un pasatiempo, como algo que en nuestros ratos libres disfrutamos hacer, hasta que pasa a ser un estilo de vida, hasta que pasa a ser tu vida. Entonces, ¿dónde fue, si es que lo hay, ese punto de quiebre, de disrupción donde dijiste, me voy a salir un poquito de la rayita de lo que normalmente esperaría, porque también luchamos contra eso, lo que esperan de nosotros. Claro. Pero me voy a salir de la rayita y le voy a dar por aquí porque siento que inclusive pues puedo hasta vivir de esto, que eso es un salto de fe bastante grande. ¿Hubo ese salto de fe, hubo ese punto de quiebre donde dijeras, va, de aquí es? Y sí, ¿cómo se dio? Fíjate que yo más bien pienso que desde niño sí medio lo decidí. Ok. Eh, a lo mejor no había decidido esta parte técnica de cómo, pero Ajá. sí sabía que quería contar historias. Ok. Porque de hecho al principio a mí me llamaba la atención la idea de escribirlas. Y en la escuela de periodismo como que todavía seguía esa parte. Es más, incluso me gustaba escribir en el periódico. Ok. Pero les- la parte que hago ahora actualmente de contar historias con imágenes en movimiento, con sonido, con, con efectos, con todo esto que genera la construcción de un lenguaje cinematográfico o audiovisual, Ujú. creo que fue a partir de que salí de la escuela. Ya ahí hacía algunas cosas, o sea, muy de escolares, muy universitarias, Ujú. pero ya tenía claro que quería contar historias con la imagen en movimiento, con los 24 cuadros, con los Sí. 29-97 a los que corre la televisión, y ahora con todas estas técnicas que tenemos de un montón de cuadros por segundo, ¿no? Pero ya de manera más profesional fue justo cuando salí de la universidad. Me interesaba mucho la ficción.
Ujú. Y después me di cuenta que el documental estaba muy cercano a lo que yo estaba buscando, porque el periodismo para mí era eso. El periodismo tiene que servir. O sea, la función para mí del periodismo es eso, servir. Entonces, ¿qué sirve? Que esta información te sirva de algo. Ejemplo, la guerra, ¿no? Que acaba de iniciar. Entonces, la información que alguien emite a través de un comunicado, y ese comunicado se replica a través de un micrófono o de una cámara, a alguien le sirve. A los que están varados en algún lugar, a los que a lo mejor no pueden salir del país, pero quieren estar protegidos, váyanse al metro. Entonces, alguien les informó que se vayan al Ujú. metro. Entonces, para mí es eso, la información Claro. tiene que servir. Y el documental, para mí creo que sirve más que una ficción. Digo, no la menosprecio porque finalmente la ficción también tiene información. Ok, Pero me sí, parece claro. que, me parece que cuando el documental, que sobre todo los de interés de temas sociales, creo que sirven. Yo he descubierto que este documental de Todas íbamos a ser reinas, que habla sobre la violencia hacia las mujeres, a muchas mujeres les está sirviendo. Me envían mensajes mujeres que no conozco, que no tengo el gusto de conocer, que quieren verlos. A algunas les he dado los lugares donde se está proyectando, donde se va a proyectar. Algunas personas ya lo vieron y entonces me comunican que ellas también sufrieron violencia, que este documental las hace sentirse fuertes, porque estas mujeres también o sea, no es revictimizarlas, es que nos cuenten sus Es historias. visibilizarlo, Claro, justo. el tema es súper pertinente por todo lo Ujú. que estamos viviendo, y entonces es una forma de aportar si no lo podemos eliminar, por lo menos mitigar, y creo que entre más se conozca esta información, pues más vamos a estar alerta, como hombres y mujeres. Porque al final del día es información, o sea, Sí, y toda, o sea, tú bien lo dices, la información debería de tener siempre un uso pragmático, pero no toda la información tiene un uso pragmático, sobre todo cuando está manipulada o viciada. ujú, Porque, por ejemplo, claro, la información también es poder. por supuesto. Pero en el cómo consumimos la información, por ejemplo, tú muy atinadamente lo decías, se acaba de desatar una guerra que muy probablemente vaya a crecer. Yo no creo que vaya menos, digo, también la pinche violencia siempre va para arriba. Pero en fin, el punto es, muchas de las cosas que nosotros sabemos es por mucho tipo de fuentes que nos llegan la información, pero a ver, también a veces hay que consultar cuál es la fuente que estamos Claro. consumiendo, porque la información puede ir manipulada, puede ir viciada. Pero más allá de eso, justo la información, y aquí voy con esto de la información, por ejemplo, y haciendo un paréntesis, hace tiempo, hablando justo del tema de violencia de género, hace tiempo había cosas que yo no podía entender del tema del feminismo, pero un feminismo como este feminismo radical o este feminismo extremista, no sé, llámenlo como ustedes quieran. Había cosas que yo no entendía y yo empecé a preguntar, o sea, porque pues, yo prefiero preguntar antes de asumir y yo también, o sea, llámenme metiche curioso, pero yo prefiero preguntar. Entonces yo fui preguntando hasta que alguien en determinado momento se sentó conmigo y justo también tuvo la amabilidad de explicarme o darme ciertas explicaciones. Ahí yo terminé, ahí justo entendí que no tenía que entender. Primero tenía que aceptar las cosas. O sea, porque yo, por ejemplo, decía, es que yo no entiendo por qué hacen ese tipo de cosas tan radicales. Y la respuesta de esta persona fue, es que tú jamás vas a poder entender el dolor de haber sido violada o el dolor de haber tenido una hija desaparecida. Digo, por ejemplo, hoy en día tengo una hija y caray, no me imagino el dolor que deberían de Claro. estar pasando ciertas personas si desapareciera. O sea, ese tipo de cosas que como a mí no me han pasado, inclusive aunque me pasaran, yo no puedo, o sea, puedo ser empático, pero no lo puedo entender como tal. Entonces hay que partir primero por aceptar las cosas. Entonces, entendí el contexto, no entendí a lo mejor el sentir, pero entendí el contexto y acepté que pues también uno no es cosa mía, pues, y en este sentido digo, tienen todo mi respeto y todo mi apoyo, el movimiento. No puedo ser pues feminista porque no soy mujer de entrada, pero, o sea, pero este tipo de cosas de que pues la información debería de tener ese uso pragmático en el sentido de decir, ah, ok, lo entiendo y hasta lo respeto, ¿no? También me puedo hacer un lado. Y con la información suficiente puedo decidir si sí o si no, porque pues también somos bien binarios. Con toda la información disponible tomamos una decisión para sí o para no, lo que gustes y mandes. Pero al final del día es la información. No nos podemos quejar, creo yo, hoy en día de que no hay información a diferencia de hace muchos años y para el rubro que quieras, ¿no? Para hacer un podcast, una película, un documental, un cortometraje. Las mismas herramientas lo facilitan mucho.
¿Qué ha significado para ti justo este andamiaje en tu carrera en la misma industria, que es una industria sumamente competida hoy más por las herramientas? Pero ¿qué ha significado para ti, por ejemplo, también ir migrando a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas, sobre todo en el flujo de información? La comunicación, que es como pues, una de tus médulas que tú quieres comunicar. ¿Qué ha significado para ti en esta inmediatez en la que estamos inmersos hoy el poder comunicar de manera efectiva? Me voy a remitir a una frase de la psicología que en Ok. algún momento escuché y que quiero poner como ejemplo para la pregunta, que es esto de, siempre nos van a suceder cosas, ¿no? Ujú. Siempre va a haber situaciones incómodas, pero todo está en cómo reaccionas a ello. Claro. Entonces, yo pienso que si partimos de esta idea que te digo, de que el contenido sigue siendo el rey, la Ujú. tecnología siempre va a ser nada más una herramienta. La forma diferente de presentar algo que ya existe. O sea, pues hace cuánto se cuentan historias, hace miles de Sí, sí, años. claro. Entonces, pienso que como humanos siempre nos adaptamos y creo que quien no se adapta, pues le cuesta más trabajo. ¿O parece? Ajá, entonces creo eso, que a mí la verdad me gusta contar historias más completas que difícilmente caben en una historia de Instagram, Ujú. en una historia de Facebook o en una historia en un estado de WhatsApp. Me gusta desarrollar más los personajes, me gusta desarrollar un tema. Que no estoy diciendo que acá no se pueda, Ujú. pero me gusta ah, generar una atmósfera, me gusta esta vieja escuela de crear contenidos del cine, de los audiovisuales. Digo, me parece que la televisión hoy en día tiene una crisis y no hablo meramente de que no tenga usuarios porque el IFT reportó hace poco que crecieron los usuarios de televisión nuevamente. Entonces, pienso que todo tiene que ver con cómo asumes tú lo que sucede, con esta frase que empecé de la psicología. Ahorita a lo mejor de pronto te dicen que lo nativo va a ser el 8K y entonces tú dices, pues no es necesario. Cuando en realidad el 4K, el HD, el 8K, el 6K solamente es el tamaño de la Ujú. imagen. Eso, o sea, hasta un celular puede traer 6K y eso no significa calidad. Yo pienso que hay que regresar a la médula, cuál es el centro de esto, de un documental, pues lo que acabamos de decir y lo estamos repitiendo porque así insistir es para que quede claro, ¿no? La historia, el contenido. No me ha costado trabajo, soy de los afortunados que pudo usar un cassette, que vio los CDs, pasa el tiempo muy rápido de los CDs, que he visto los Blu-ray, que me tocó los MP3, que estos que eran de música, Ujú. y ahora tener la música en el celular. Creo que soy un afortunado que pudo tener todavía ciertos procesos análogos y Ujú. muchos procesos digitales. A pesar de que ya existían las DSLR digitales cuando yo estaba en la escuela, tuve la oportunidad de agarrar una cámara con rollo y revelar. Ok. Entonces, por eso creo que esta idea muy arraigada en mí de que lo que importa es lo que vas a mostrar. Tú puedes usar un montón de técnicas, creo que como la gente que hace dibujo o pintura, hacen un montón de técnicas, pero todo está en qué quieres mostrar. Entonces, ha habido últimamente contenidos que hago con mi celular y son como ejercicios para mí, Ujú. ni siquiera me interesa mostrarlos. Pero cuando hago algo más profesional, me gusta tener una cámara profesional, que son más costosas y que es muchísimo más difícil trabajar el archivo porque son archivos súper pesados, pero al momento de ver la calidad, pues vale mucho la pena, ¿no? O sea, es más como ponderar, digo, y que es muy respetable y también muy loable de cómo se prepondera en cada proceso creativo, Ujú, si se prepondera más el qué que el cómo o el cómo que el qué. ujú. Porque pues sí te sigo mucho, o sea, al final del día todo este tipo de herramientas pues son el carrito en el cual se transita o en el cual se va trasladando pues la idea, el mensaje, ¿no? Por ejemplo, lo decía Roberto Martínez y muy atinadamente, este tipo de formato, a mí por ejemplo me gusta mucho este formato porque puedes charlar, porque Claro. inclusive sin censura, porque no hay tan, puedes relajar y puedes extenderte el tiempo, que este formato lo permite.
pero este formato es el carrito, o sea, el podcast es el carrito en el que se está llevando el mensaje, en el que se está trasladando. Si el día de mañana el formato cambia, por ejemplo, lo decía Roberto, ahorita es esto y las herramientas que tenemos no, es lo que nos permite dar. Uh-huh. Y si el día de mañana el formato cambia y migra o muda o evoluciona a hologramas con sonido en 3D, pues yo no tengo un pedo en dejar el formato. Y mirar, porque no es el cómo lo haces, sino lo que haces, ¿no? Claro. Para mí eso sí es preponderante, porque muchas veces inclusive pensamos que tenemos que hacerlo con el mejor equipo, con la mejor producción, con esto. Y realmente no es cierto. El consejo inclusive que yo sí le digo a mucha gente es, pues hazlo con lo que tengas, güey, como puedas, porque pues es lo que hay. O sea, no somos lo que somos por lo que nos toca. Somos lo que somos por lo que hacemos con lo que nos toca. Y en esa, como en esa adaptación que nosotros tenemos, porque pues también hay gente que está hasta peleada con la tecnología y no, es que yo cuando revelada en químicos y ahorita, pues está bien, está chido, pero pues si están las herramientas, ¿por qué no aprovecharlas? Si puede quedar un producto terminado de mejor calidad o que sume pues a la obra, lo que sea, pues ¿por qué no aprovecharlas? Fíjate que hiciste que me acordara de, una vez tomé un curso con Juan Manuel Sepúlveda, un documentalista mexicano, y nos decía que el cine no es el soporte. Y ponía como ejemplo un director de cine que no recuerdo, que incluso sus videos o sus películas se veían en la imagen, se veía casera. Y entonces él nos decía que en ese entonces la gente no le dio mucho peso a eso, porque lo que importaba era el contenido. Y además dice, este tipo, o sea, no lo hizo porque no pudiera tener una cámara con mayor calidad, sino también era una decisión de estética. Entonces, yo ¿a qué voy? Yo la verdad estoy encantado de esta parte de la democratización de los medios. Conozco mucha gente de mi generación que está muy en contra de los youtubers y como que piensan que no deben de ser, que no deben estar. Pero yo creo que entre más opciones haya, creo que la gente sabe pues qué decidir, ¿no? Y creo que hay gente que habla de esto, de un concepto que llaman contenidos basura. Pues hasta qué punto, ¿no? Digo, pero ¿y para quién? Pues, y además que, o sea, que chido que tengamos una diversidad de contenidos y que haya para todos, cuando antes existía tanta censura, ¿no? Entonces yo aplaudo eso, sí, que haya totalmente diversidad de contenidos. Luego a lo mejor sí hay unos que te gustan menos que otros y eso es normal, no es como un pastel. ¿Te gusta ese pastel? Sí. ¿Te gusta ese pastel? No, o sea, no todos me van a gustar. Exacto. Y es normal, o sea, si lo ponemos como ejemplo en la comida es eso. Entonces yo pienso que está bien chido que haya más formas de producir y que al final se prive, o sea, se haga lo que más importe sea qué estás diciendo, qué estás contando. Entonces, yo sí pienso eso, que luego entre pláticas con amigos, que ya salió tal cual cámara o no sé qué, se habla como si la cámara fuera a hacer por ti. Y regresamos a la primera pregunta. Y ahí está la respuesta. El mejor componente de una cámara es lo que está detrás de ella. Sí, porque ¿de qué te sirve tener la cámara? Es más, por ejemplo, honestamente, yo todavía no termino de aprender a usar la cámara que está grabando ahorita, por ejemplo, que es una Canon X. Yo todavía no termino de aprender de tantas funciones que tiene. Digo unas, ni las ocupo, la neta. Es más, los teléfonos celulares. No sacamos el provecho de lo que un teléfono celular o un smartphone realmente pudiera hacer, porque hay un chingo de cosas que pueden hacer por nosotros, realmente pragmáticas, pues, o sea, que suman, que te ayudan y traen muchísimas cosas y pues usamos un porcentaje muy bajo. Y a eso voy. A mí varias personas cuando quieren comprar una cámara o quieren cambiar de cámara, algunos que ya son más avanzados me dicen, oye, ¿qué cámara me recomiendas? Le digo, pues, ¿qué quieres, no? O sea, no hay ninguna cámara perfecta. Mira, yo te recomiendo esta porque trae estas herramientas, pero te recomiendo esta porque trae estas herramientas. Esta no trae algo que esta debería de traer y esta no trae algo que esta debería de traer. Entonces no hay una cámara perfecta. Todo depende de qué quieras hacer. A ver. Sí, exacto. Vas a andar en la calle de un lado a otro, cómprate una que no pese tanto, pero que no porque no pese vayas a tener que dejar calidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué buscas? O sea, muchas veces tampoco sabemos si hay que estarle ahí picando y tal, pero
Pero pues justo, o sea, tampoco no está el hilo negro de que sí tienes tal cámara, Ajá, sí te va bien. claro. No, y además, o sea, si compras una cámara en específico, tienes que tomar en cuenta un montón de cosas. ¿Qué tipo de archivo te va a dar? Un Ujú. archivo que cada minuto graba 12 gigas, pues, y lo vas a poder, entonces tienes que comprarte una compu Para bien poder choncha. procesar Ah, ese, sí, entonces claro. es pensar en todo, ¿no? Como en todo tu contexto. Si tu idea es producir todos los días un podcast, Ujú. pues creo que no necesitas una cámara que le tengas que cambiar la óptica y que te dé 4K, 6K, 8K. No, 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 es para consumir todo el tiempo. Y no digo que eso sea menos calidad, para nada, sino que te va a hacer tus procesos más ligeros. Inclusive, porque fíjate, por ejemplo, aquí me acuerdo también de dos cosas, en hacer los procesos más ligeros, pero también en lo que haces, no cómo lo haces, sino lo que haces. Hace poco también estuvimos aquí platicando en estos micrófonos con el maestro Pedro Valtierra. Sí. Entonces, Pedro Valtierra, pues es un ícono de la fotografía a nivel nacional. No internacional. Ajá, entonces, por ejemplo, él nos platicaba que recién lo habían galardonado con un premio el Rey de España por una foto, no recuerdo ahorita el nombre de la foto, es una mujer chapaneca que fotografió y esa Ah, sí, foto sí recuerdo esa foto. le otorgó ese galardón a nivel internacional Claro. y tal. Y él nos compartía, dijo, o sea, me entregan el galardón, voy llegando al periódico, todos felicidades y no sé qué, y pues a alguien ahí le incomodó y le ardió poquito y me mandaron a cubrir nota roja, ¿no? Y yo, pues al principio, él nos contaba, dice, yo al principio renegaba porque decía, o sea, de alguna manera así como que, brother, vengo de entregar, o sea, vengo de recibir un premio a nivel internacional por mi trabajo y tú me quieres mandar con los policías a cubrir choques y borrachos. Sí, y dijo, ok, pues ese es mi jale, ¿no? Dijo, al principio renegué un poquito porque pues ahí lo que estaba hablando era el ego y era el orgullo y cómo crees. Dice, pero pues al final del día me catapultó y me dio herramientas y me dio credenciales para también hacer un poquito más sustancial mi periodismo, mi fotografía, lo que yo quería hacer. Encontré otros enfoques, otros matices, otras perspectivas y sumó demasiado. Entonces, pues justo esto es, no somos lo que somos por lo que nos toca, sino lo que hacemos con lo que nos toca. Y justo hablando de esto, por ejemplo, el buen maestro Pedro Valtierra nos comparte y decía, por ejemplo, hoy en día, regresándonos al tema de las herramientas, de lo digital, de la inmediatez, de lo más rápido, decía, por ejemplo, es muy absurdo que tienes una cámara, hoy en día tienes una cámara con la que puedes tener miles de tiros, si tú quieres. Puedes tirar miles de veces en minutos, si tú quisieras, con ciertas cámaras. Dice, oye, pero pobre de tu editor, güey. Imagínate que llegues con tu editor y le digas, ten, ahí están estas 3000 fotos y tiene que seleccionar 5. Entonces, ahí es bien preponderante y hasta en el mismo proceso creativo. O sea, y no por decir, es que antes ellos cargaban y los mandaban de corresponsales a X lado y ellos cargaban con unas maletas así porque te llevaban químicos y llevaban rollos y llevaban esto y porque ya Sus tenían que lentes. revelar y tenían. Ajá, y decía, hoy en día, ¿no? Hoy en día todo eso lo traes en tu teléfono. Chingón, o sea, está bien, qué bueno, la herramienta, la tecnología. Dice, pero al final del día te da las herramientas para decidir qué es lo que quieres hacer con tu trabajo, cuánto quieres trabajar, la pre, pro y postproducción, porque también hay que tomarlo en cuenta, tú muy atinadamente lo decías. Por ejemplo, aquí en el estudio nos pasó, teníamos unas GoPro que dijimos, a huevo, unas pinches GoPro para que se vea bien bonito. A la hora de procesar esos videos, como las GoPro te graban en 4K, en archivos pesados, con un lente angular, Sí, o sea, te daba archivos de 22 gigas, sí. y para procesar esas 22 gigas era un pedo. Dijimos, híjole, o sea, sí, muy bonita la toma, lo que tú quieras, pero tuvimos que hacer algunos ajustes, tuvimos Sí, que ajustar. en vez de hacer dos programas, voy a hacer nada más uno, ¿no? Porque Exacto. voy a estar ahí editando. Sí, Entonces, sí, sí, sí. por ejemplo, Ese lo es que el nos tema. decía Pedro era, ok, o sea, tienes herramientas muy chidas, tienes esto, pero no es cómo lo haces, güey. Es qué haces, qué quieres transmitir. ¿Quieres transmitir algo? Pues no es la cámara no te lo va a dar. No Fíjate las que, veces que tires. fíjate que yo creo que ahí es como esta parte de configurar. Creo que finalmente sí se eligen ciertos aspectos técnicos pensando en que te va a dar un poco lo que tú estás buscando. Digo, no es como que estemos desechando las cámaras, pero sí creo que habría que pensar que el contenido es lo que importa. Ujú. Qué chido que puedan acceder a una cámara de 1 millón de pesos, como la Sarri, pero también, pues si la tienes, y pues, también, o sea, sí, tienes una cámara de 1 millón de pesos, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué nos estás Ajá. contando, no?
Y entonces es como, digo, a lo mejor es un cliché, pero sigue sucediendo que las personas piensan, es más, ¿no? Qué bonitas fotos toma tu cámara. Mm. No, las tomé yo, o sea, yo estudié para tomarlas, ¿no? Ah, es que tiene una cámara bien padre Ajá, y es la cámara. ajá, es que su teléfono saca fotos bien bonitas. No, yo las saqué. A ver, sáquelo usted, a ver. Entonces es esto, ¿no? O sea, te digo, parece un cliché, pero o sea, a nivel social se reproduce un montón. A donde quiera que vayas y sacas una foto y se la enseñas y te piden que se la mandes. Ah, es que tu cel o tu cámara toma fotos bien bonitas. Entonces, no, hay que romper un poco con eso, ¿no? O sea, aunque parece tan insignificante, pero no, pues para eso estudiamos. Es este tema de haz que tu trabajo parezca tan simple que cualquiera lo pueda hacer. Exacto. Sí, Háganlo. sí, sí. Y lo mismo que hablabas hace rato, por ejemplo. Y fíjate que con eso quiero ligar esto que hablabas de Pedro, ¿no? Uh-huh. De esta parte como del ego. Sí, creo que a veces nos estorba, o sea, creo que el ego es un estorbo. Pero yo también pienso que qué buena reacción tuvo ante lo que le sucedió. Porque yo creo que hay que ver las oportunidades, hay que saberlas ver. De pronto te mueven de un trabajo y tú dices, chale, o sea, ¿qué voy a hacer? Pero en realidad se abre un mundo. O sea, yo ahorita estoy fuera de Zacatecas. Pero, ojo, es que también a veces, híjole, o sea, y bien lo decía Schopenhauer, Schopenhauer en su gran fatalismo, como lo caracteriza, pero Schopenhauer decía, hay las dos grandes tragedias del ser humano. La primera es no obtener lo que quieres y la segunda es obtener lo que quieres. Y esta síntesis yo esta síntesis la escuché con Diego Rusarín, que me pareció bastante atinada, es el hecho de, pues, el placer está en el deseo. Y a mí me pasó no hace mucho, por ejemplo, tenía un trabajo muy godín, y de oficina, y tarará, y yo decía, fíjate, ojalá y me corran, un favor que me harían. Concedido. Hubo un cambio de administración, hubo algunos ajustes, me dieron las gracias por participar, y fue como que, Pero está chido, o sea, evidentemente en determinado momento tienes que activar ciertas cosas porque pues, si no nadie las va a hacer por ti. Ahora déjate doy mi versión. A ver. Mira, yo creo que a veces hay que fluir. Totalmente. Y a lo mejor lo digo porque es algo que yo recién aprendo. Y entonces he estado fluyendo y han sucedido cosas que a lo mejor no deseé, pero que no hubiera imaginado. Y que ahora que están cercas me encanta. Claro, o sea, me totalmente. encanta que esté sucediendo. Entonces, es una onda como tú hablabas hace rato de aceptar, de la aceptación. Ajá. Creo que es eso, o sea, aceptar no significa entregar. No. Es una posición. Sí, no es Sí, rendirse. Sí, no es entreguismo, exacto. No. Sino no es rendición. Entonces fue así como yo acepté también, me liquidaron y fue como, bueno. En ese entonces estaba terminando mi documental de Todas íbamos a ser reinas y entonces empieza a salir, la idea fue que saliera donde más se pudieran los medios públicos, bueno, tuvo un estreno nacional. Entonces, gracias a ese hecho de una propuesta independiente y personal, pues se dio un proyecto muy grande. Entonces, fue algo que yo no busqué, o sea, que no estaba como picando y que cuando vi como cuando pude vislumbrar que se podía dar, dije, hey, ahí está chido. Uh-huh. Y entonces estoy a punto de producir fuera de Zacatecas algo muy chido, que a mí me llama mucho la atención, que igual no puedo hablar mucho de ello, pero fue algo que sucedió a partir de aceptar, uh-huh, de fluir y de dejar el ego a un lado. Entonces, por eso yo te digo, ¿no? O sea, pienso que a veces hay que ver la oportunidad. A lo mejor no, sí, claro, o sea, no, todo lo que tiene que ver con razonar, con aceptar, con fluir, con un pensamiento crítico cuesta. Y duele. Sí, o sea, sí. Hace poco una persona a la cual yo aprecio mucho me dijo, porque justo estaba pasando por un mal momento yo, ¿no? Entonces era el darse cuenta de varias cosas, el aceptar, también el soltar, porque si no sueltas no permites que llegue, uh-huh, entonces como que, y alguien me dijo, güey, es que, pues claro, güey, crecer duele. Y estás creciendo, o sea, por ejemplo, yo digamos que de alguna manera vi la oportunidad hasta que neta sí dejé, porque también es muy válido sentir pena por ti mismo, o sea, es como que, puta madre, pero porque el omitir ese tipo de cosas, al menos conmigo, no me ha llevado a ningún lado. Yo en determinado momento hice el trato conmigo mismo de ser coherente con lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso. Y si estoy triste, pues me va a permitir estar triste y llorarle un ratito, porque chingados no. Entonces yo tenía esta rachita en el que me metía en mi papel de víctima, la estoy pasando mal, en cosas que yo ya perfectamente sabía que iban a suceder, güey.
Entonces eres, ay, me está yendo bien mal, y en este papel de, ay, pobrecito de mí, no sé qué, hasta que dije, ya, güey, basta. Dije, ¿qué está sucediendo? A ver, ok, ¿qué es lo que no tienes? Ah, pues un trabajo godín fijo, ya no tienes ese ingreso. ¿Pero qué sí tienes? Pues un estudio, un proyecto, tengo esto. Entonces, deja de enfocarte o deja de perder tu energía en lo que no tienes y enfócate en lo que sí tienes. Claro. Y también está bien disperso en varios, es que necesito hacer esto y para el proyecto ocupo esto de acá y no lo tengo y cómo le voy a hacer. Y es como, hold on, porque lo que no tienes te lo va a dar lo que sí tienes. Entonces, cálmale un poquito al ruido de acá, o sea, claro, no lo pierdas de vista porque también hay que ver hacia dónde quieres ir. Pero bájale el ruido de acá arriba y súbele el de acá abajo, porque el de acá está haciendo mucho ruido y el de acá abajo está calladito. Entonces, invierte un poquito los papeles. Cuando empecé a hacer eso, cuando dije, ok, cierto, que es como este salto de fe que decíamos hace rato, porque pues claro que nos pueden preocupar muchas cosas, pero mejor, pues mejor ocúpate, no te preocupes, ¿no? Y fue como este salto de fe el decir, ok, ahí fue cuando entonces yo vi la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Pues la conclusión a la que yo muy particularmente haya llegado después de este proceso, pero ojo, tuve que, y me permití este proceso porque, por ejemplo, cuando me liquidaron y me dieron las gracias, y señor, yo lo platicaba, por ejemplo, con los colaboradores del estudio y le decía, güey, a mí se me hace bien raro estar aquí a las 11, 12 del día, güey. Parece sábado esta madre, porque luego todos los días estás acostumbrado a una rutina, estás tan programado a tener esas rutinas y la oficina, el cafecito, y buenos días, y no sé qué, que cuando se rompe esa rutina es como, es un domingo que no se acaba nunca, güey. Y cuesta trabajo profesional. Y me di mi chancita de tirar hueva, de Claro. ok, no va a hacer nada, y luego de, híjole, ya, ponte las pilas, güey. Fíjate que yo sí creo eso que dices, de que no hay que reprimir nuestras emociones. Creo que el dolor es muy válido, pero también creo que no hay que sufrirlo, que hay una diferencia muy grande entre dolor y sufrir. Exacto, Entonces, totalmente. por supuesto, Es como la frase del el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. opcional, ajá. Entonces, del gran Nietzsche, por cierto. Entonces, yo sí pienso eso, ¿no? Que hay que sentirlo, porque si no lo sentimos, pues lo estamos llevando a una enfermedad o algo, ¿no? Y creo que, poniéndolo en términos de la parte profesional, que es el tema que estamos hablando, sí creo que justo también sucede eso cuando estás produciendo. Hay que dejar que la narrativa, cuando la estás montando, vaya agarrando su espacio, su tiempo. Y entonces también te das a ti tiempo como de respirar y de... Yo mucho, a lo mejor hay gente que no coincide con esto, pero yo le decía mucho a mis compañeros, es que el documental, la propia historia te va aventando lo que sigue. Tú la empiezas, que a veces lo más difícil es decidir cómo empieza la historia, y entonces tú la empiezas y como que a partir de eso que tú montas, el contenido que ya tienes te va... Digo, y hay quienes, mientras estamos rodando, vamos montando, ¿no? Un poco la historia. Me gusta como este diálogo que dijo esta persona me gusta, para que con eso empiece. Entonces, creo que es eso, no hay que reprimir ni a nosotros ni nuestro contenido, lo que producimos. ¿Qué tanto en tus producciones, y ahorita me acuerdo, justo, o sea, lo que mencionas de tomar elementos, decir esto me funciona a la hora de estar maqueteando o escribiendo algo? Por ejemplo, ahorita acordándome de un libro de Murakami. ¿Cuál? Postdata. Ese no lo he leído. No, fíjate, justo el que bueno, no has leído. Aquí vamos a recomendarnos libros. Hay un personaje, uno de los principales o personajes medulares que se llama Miu, una japonesa que es escritora y que está teniendo una crisis y un bloqueo creativo. Me acordé ahorita porque muchos creadores, por ejemplo, no te quiero spoilear el libro, pues, pero parte, pues, así como que ya la parte tensa, parte de un bloqueo creativo y que decide hacer y toma una decisión distinta a lo que habitualmente está acostumbrada a hacer. Okay. Pero muchos creadores también recomiendan que ante un bloqueo creativo, pues, es justo, salte un poquito de tu zona de confort, ¿no? Porque yo también siempre he pensado este pedo de si no incomoda, no sirve. Entonces, en estos bloqueos creativos es salirte un poquito de eso y ver perspectivas. También sin distancia no hay perspectiva. Pero ¿qué tanto te involucras tú justo a la hora de construir un guión, a la hora de estar maqueteando un proyecto? ¿Qué tanto te involucras tú o qué tanto permites que no se involucre la gente en un equipo de trabajo? Es decir, si tienes esta apertura de escuchar las opiniones externas para construirlo, o es de, no, yo lo hago así y así se va a hacer. No, sí hay la apertura, pero creo que también depende del proyecto que se está haciendo. O sea, por ejemplo, si es una idea mía, y siempre escucho, pero pues ya al final tú como director decides si lo haces o no. Porque finalmente es tu contenido.
Y a lo mejor cuando es algo más como en un canal. Perdón que te interrumpa, no, Sí. es no es Postdata Te Amo, es Sputnik, mi amor, del de Murakami. Ah, ok. Sputnik, mi amor, no sé por qué traigo los cables cruzados, pero sí, Ok. es Sputnik, mi amor, de Murakami, porque Mew es la... Sí, ya, perdón, Ok. me fui. Bueno, para leerlo. Sí, no, si no al rato me van a empezar a tundir, ¿cómo No. ves este? No, sí, ya me acordé, es Sputnik, mi amor, Ajá. de Murakami. Entonces creo eso, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto del que te comento que es un Ujú. proyecto grande, yo no voy a hacer el guión, Ok, yo voy a ok, realizar toda la historia, entonces, pero parto de un guión. claro. Y me preguntaban, ¿te molesta trabajar con un guionista que no conoces? Para nada, o sea, es una A veces, experiencia, exacto. es la oportunidad, ¿no? Ujú. De hacerlo, de hacer algo que no he hecho. Y más porque finalmente sabes que todos quieren que salga bien esta producción, o sea, todos tenemos el mismo objetivo. Pero en muchos trabajos, y sobre todo los trabajos y muy personales, independientes, que prácticamente yo ando grabando solo, porque Ok. yo creo que a veces el recurso nos ha llevado a eso, ¿no? A producir solos, a producir con nuestros amigos, a producir con mi novia, vente, vamos a Ujú, grabar, ¿no? ujú. Entonces creo que pues es muy mi idea, y entonces cuando invito a grabar a algunos amigos, me dicen, oye, y si le sacas desde acá la imagen, te fijas que acá se ve de esta forma, no sé qué. Ah, sí, está chido. Entonces, digo, creo que la apertura siempre te va a dar la oportunidad de mejorar algo. Tú estás viendo algo, la otra persona está viendo algo que Que tú tú no no. viste y viceversa. Entonces, creo que eso siempre ha estado chido. Cuando trabajábamos en equipo para un canal y que hacíamos producciones que de alguna otra forma habíamos discutido desde un año antes, porque era como entregar proyectos y luego Ok, ya ok. realizarlos. Al momento de estarlos haciendo es como que, mira, a mí se me figura que la luz más bien debe de venir de acá. Si la tiramos así, que el ambiente que estamos buscando como Ajá. que es más cercano. Y entonces es eso, ¿no? Y a lo mejor al momento de montar, ya te das cuenta que sí se modificó un poco a tu idea original, pero que no necesariamente está mal, sino que lo enriquece. Inclusive muchas veces pensamos porque también, o sea, regresándonos, crecimos adoctrinados a muchas cosas que hoy en día la neta ya no son válidas. Por ejemplo, muchas veces escuchamos este pedo de, ay, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Ujú. No, 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 cierto. no. Si quieres que las cosas salgan como tú quieres que salgan, pues hazlas tú mismo. Eso no significa que si las hace alguien más sean cosas de mala calidad o estén mal hechas. Pero nos cuesta delegar. Muchas veces, pues justo, ¿no? O sea, nos cuesta delegar tanto responsabilidades como decisiones. Yo creo que habría que conocer bien a tu crew. Yo creo que la palabra producción es sinónimo de trabajo en equipo. Ok, claro. Entonces, yo creo que también habría que conocer en qué es bueno uno. O sea, creo que el tiempo te va dando eso, ¿no? Es como una amistad. Tú Ujú. sabes qué habilidad tiene un buen amigo y también sabes en qué cojea. Y creo que a veces el que tú sepas cómo es alguien se ve mal visto, pero no, o sea, así como, porque luego te dicen, ¿cuáles son tus habilidades? Y parece que la gente entiende que es tu ego hablando, pues no, o sea, si sé cuáles son mis defectos, pues también está bien que Ujú, sepa mis habilidades, ujú. ¿no? Quiere decir que me conozco y que me he razonado. Entonces yo también creo que al crew hay que conocerlo, que hay que saber, si alguien es bueno en la foto, pues entonces meterlo más en foto contigo, ¿no? Si alguien es bueno en sonido, haciendo folies y esas cosas, pues entonces esa es su chamba. Y a lo mejor no es tan bueno en fotografía. Porque quizá puede ser que esté proponiendo un plano que ya habíamos corregido porque no iba en lo que te decía al principio, ¿no? No está en concordancia con lo que Ujú. estábamos buscando. Entonces creo que es eso. Y un equipo cuando se conoce entiende esa parte. Y digo, Debería. creo que en los crews pequeños todos hacemos de todos, no estamos en la Sí, industria no. donde incluso tienen un data manager, alguien que está descargando el material y alguien que lleva el café. No tenemos esos recursos, ¿no? Y, Aún. y entonces está esta onda de que todos hacen un poco de todo, pero finalmente alguien desarrolla una habilidad en un área En específica específico, claro. y entonces es esa parte como de delegar. Y el que lo esté supervisando, digo, creo que tampoco es malo, ¿no? Creo que tiene que ver con que quieres que salga bien el trabajo. Y Ujú. ni siquiera tiene que ver con inseguridad, creo que tiene que ver con que eres el supervisor de un trabajo. Y mira, ahorita lo ligo justo porque me llamó mucho la atención el tema de que dices cuando, por ejemplo, te preguntan
que es bien ambigua esa pregunta cuando te dicen cuáles son tus fortalezas y debilidades o tus defectos, porque pues muchas veces nos cuesta justo hablar en primera persona porque pues realmente quien te valida, yo sí soy de esta idea de que yo no soy quien yo creo que soy, yo soy quien tú crees que yo soy, porque al final del día es la tercera persona quien valida si soy o no soy. ¿Me explico? Sí, o sea, pero eso hablando en sociedad, creo que bueno, yo dejaría un poquito de lado la parte de validar, pero creo que sí es importante que yo y Yair me conozca. Ah, no, claro. Pero yo me refiero, por ejemplo, muchas veces al trabajar en equipo no nos validamos nosotros mismos porque, o sea, no sé, digamos... Tu trabajo. Ajá, o sea, por ejemplo, no sé, aquí con nosotros están también los editores y hay uno en específico, el profeta, saludos al profeta, que yo creo va a estar editando esto. O sea, muchas veces le decimos, güey, es que tú eres buenísimo para hacer esto. Y el güey de, nada, mejor que... Y genuinamente yo creo que es mejor haciendo o editando algo y terminas haciendo algo, ¿no? Muchas veces es justo eso, o sea, alguien te valida algo que tú ni siquiera sabías que tenías. Uh-huh. Por eso muchas veces es tan complicado, o yo así lo veo, es complicado hablar en primera persona porque, pues claro, yo me conozco, yo sé en qué soy bueno, en qué soy malo, Uh-huh. pero también es qué tan honesto estoy siendo, no contigo, sí. Conmigo, güey. Porque yo te puedo engañar a ti, yo puedo hacer güey a mucha gente, pero no me puedo hacer güey yo solito. No me puedo engañar yo solito, que muchas veces sí caemos en este tema. Pero eso, o sea, más bien yo me refería a eso, en el sentido no que no te conozcas, sino que muchas veces pues no sé si llamarlo síndrome del impostor o uno se hace chiquito, porque también nos hacemos chiquito muchas veces. Ay, nada, ni está tan chido, güey. Güey, está genial tu trabajo. Pero luego somos bien exigentes con nosotros mismos y peleamos o nos exigimos de más, Claro. que acabamos pues demonizando nuestro trabajo. Pero mira, yo creo, hablando específicamente, hablemos de un documental. Okay. O sea, que un documental que yo hice, si me preguntas, ¿te gusta el resultado? Yo te puedo decir que sí. Uh-huh. Pero yo no te puedo decir que tiene una excelente fotografía, ni te puedo decir que tiene la mejor música, ni que la mezcla está increíble, ni que la corrección de color quedó como de Hollywood. Porque efectivamente esa no es mi chamba. O sea, uh-huh. yo no soy quien para valorarlo de esa forma. Pero sí creo que te puedo decir que me gusta, ¿no? Y entonces ahí tendría que entrar la audiencia, que es a quien va dirigido y que con un mensaje en específico. Y ahí habrá quien te diga, oye, me encantó la fotografía. Qué chingona fotografía. Es más, eres buenísimo en la fotografía. Yo no diría que no, yo diría gracias, ¿no? Uh-huh. O sea, yo agradecería que alguien vea claro. que es más, que le gusta mi foto. Y eso ni tiene que ver con ego, ni tiene que ver con que yo me la crea, porque yo creo que seguimos aprendiendo. Y el que me guste un trabajo no significa que yo crea que ya estoy, ya mi formación sigue. Y documentarte un montón de formas, seguir leyendo libros. A mí me gusta mucho leer libros de cine. Me gusta ver mucho series, no meramente como entretenimiento, sí, ¿no? Pero más como para aprender, o sea... Un scouting, ¿no? Así de, lo hacen así. Es como una forma de aprender, ¿no? De decir, está bien chido esto que lograron. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, sí saber, creo que conocerse es también saber en dónde estás. Totalmente. Y, por ejemplo, me decían de los premios, y yo les digo, pues he intentado como que no sean como un parteaguas, o sea, que de aquí hacia arriba yo diga, qué chingón, ¿no? Ya. No, creo que eso es una forma de tener el pulso de más o menos dónde estás. O sea, esta onda como de medirte con productores nacionales, con periodistas nacionales, y que estén en un concurso en el que tú estás y que aparte tú tengas por lo menos una mención honorífica o algo. Pero muchas veces eso se va dando sobre la praxis, porque, o sea, a priori del festival tú no sabías inclusive si ibas a llegar o no, o si te iban a seleccionar o no, entonces de repente, ok, selección del festival fulano de tal, y que ya estás, digamos, a la par con otros directores, con otros productores, ahí es cuando inclusive muchas veces no te cae el 20, o sea, y no de una manera irresponsable o humilde, sino porque justo, o sea, muchas veces nos hacemos chiquitos y pensamos que no merecemos, vaya, es este pedo como no nos dejamos o no nos queremos dejar querer, o no nos creemos merecedores, porque, por ejemplo, hace rato yo te decía, yo me metí tanto en mi papel de víctima, que luego nos ensimismamos tanto en esos papeles que no dejamos que las cosas bonitas lleguen, güey. Claro. ¿Sabes? Es como, o sea, en vez de decir a huevo, porque yo me rompí la madre trabajando y me partí el lomo y piqué piedra para llegar a que esta madre fuera selección del festival fulano de tal, a huevo, muchas veces es como... Mira, yo creo que somos una persona y que finalmente, aunque queramos dividir la parte profesional de la personal, pues
es intrínsecamente, o sea, está junta, ¿no? Y lo que creo es... Pero que sí se puede dividir el arte del artista, ¿no? Sí, sí, no. O sea, por ejemplo, en esta parte de que hablas de que nos hacemos chiquitos, creo que tiene que ver más pues, con tu cultura, con tu formación. Ujú. O sea, yo recomiendo mucho y creo que ahora hay un poco más de gente yendo a terapia. Sí, Y creo que es una de las mejores formas de conocerte, de no herir a las personas, de saber que te has equivocado y que también está bien. Porque Y que no pasa nada equivocarse, ¿no? sí, y que siempre y cuando Bueno, no dañes a nadie. exacto, Ajá. o sea, Sí, sí pasa a veces, pero... pero precisamente que eso, que equivocarte, y equivocarte entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor fue un acierto para llevarte a algo más. Entonces, yo pienso eso, que no se puede dividir totalmente, porque, o sea, imagínate, tú hablas de que se puede dividir ¿El arte del al artista? arte del artista, Ajá. pero imagínate que tú quieres dividir que hay un pintor que te encanta, imagínate que tú quieres decir, es que me encanta la obra de este cabrón, o sea, está bien chida, ¿no? Ujú. O sea, yo no sé cómo logra esos pinceladas, pero de pronto te enteras que violó a una niña. Okay. Pues totalmente, o sea, no me gusta, ya no me gusta su obra. Y aunque yo la admiraba, el hecho de que esta persona que haya generado eso, yo no podría dividirlo. O sea, de verdad no podría. Entonces, sí creo que, digo, a lo mejor es un ejemplo muy exagerado. No, pero sucede muy a menudo. Ajá, O sea, ajá. inclusive ya hoy en día se visibiliza más porque ya el tema de la comunicación que tiene más facilidad de fluir, ya Es se, que- se visibiliza Es como más. esta gente, ¿no? A lo mejor puede haber un director de cine genialísimo que todo el mundo Ujú. admira, pero de pronto te enteras que se trata muy mal a la gente, ¿no? Ujú. Y ahí a lo mejor sí merma también un poco. O sea, tú a lo mejor puedes ver su película y dices, está bien chida. Pero también creo que sí merma un poco en No, que... totalmente. O sea, llega un ajá. punto en el que, o sea, por ejemplo, yo, no sé, Luis C.K., un comediante americano que para mí es uno de los mejores comediantes ever en toda la historia. Ajá. Como comediante es genial, pero tuvo un tema ahí de acoso sexual en el que pues, le Claro. gustaba masturbarse en el camerino viendo a sus invitados, o en este tema como de subordinación, porque pues él jerárquicamente estaba arriba, X. Ujú. O sea, el punto es que tuvo un escándalo en el que sí fue real, tuvo un proceso, tuvo un juicio y tarará. Pues ahorita sigue chambeando, haciendo lo suyo, pero hubo esto como que, nah, brother, o sea, sí eres muy bueno en tu trabajo, pero yo ya no concuerdo con esto. Y Ajá. claro que hay un punto de quiebre, que ahí hay algo que se rompe y que se va. Cuando suceden ese tipo de cosas y vaya, ni siquiera es entrecomillado lo moralmente aceptable o no, porque pues no mames, o sea, no te la puedes jalar enfrente de alguien. Claro. Pero cuando suceden, o sea, otro tipo de cosas, por ejemplo, no sé, hay artistas del género que tú quieras o de la vertiente que tú quieras que se les estigmatiza inclusive por de donde vienen, pero Ujú. es más, muchas veces es como, está este producto terminado, está bien bonito, ¿de quién es? ¿O de dónde viene? De Guatemala, nah. Ahí se separa el arte del artista y se etiqueta y se ponen muchísimos nombres muy dispersos y se pierde. Porque también el Ujú. arte es bien subjetivo, es todo un tema, quiero creer, no estoy muy inmerso en ese tema. O sea, me refiero, no hay como una profeco del arte, ¿sabes? Sí, en ese ejemplo que tú dices, yo pienso que tiene que ver más con un juicio. Por ejemplo, yo no, en la parte que yo te decía del violador y sus pinturas, yo no lo estoy juzgando, hay un hecho Ajá, en específico. ajá. Y acá yo creo que tiene que ver más con un juicio, Ujú. pues sí, yo creo que no me acuerdo esta palabra, pero sí, juzgarlo tal cual, o sea, porque a lo mejor hablemos, ¿no? Y digo, racismo, puede ser también Ujú. racismo, ¿no? O algo que tenga que ver que por cómo se ve, por su orientación sexual o lo que sea, no te guste, o sí te gusta, pero dices, la hizo Yain, entonces no. Pero tenemos este tipo de conceptos preconcebidos con los que crecimos, con los que nos educaron, que eventualmente, lo que decía hace rato, o sea, hay muchísimos de esos conceptos que ya teníamos o que tenemos preconcebidos que hoy en día ya no son vigentes. Pero más allá de que no sea, o sea, el tema, por ejemplo, del llorar, ¿no? O del expresar tus emociones Ujú. antes era un sinónimo de debilidad y por eso a lo mejor estas generaciones, digo, de aquí para abajo, pues, o las nuevas generaciones, yo aplaudo también que se visibilicen, que ya seamos más incluyentes, que ya seamos un poco con más apertura de la que tú quieras. Pero un ejemplo muy, muy palpable de este tipo de conceptos preconcebidos que nosotros teníamos,
Por ejemplo, cuando yo me fui a vivir a Brasil, yo viví 2 años, casi 2 años en Brasil. La primera vez que yo fui a Brasil, pues era real como este pedo de yo voy a llegar y voy a ver a puras morras con sombreros de frutas y chingo de gente jugando fútbol y bailando samba. Y para mí eso era Brasil. Carnavales. Ajá, porque era como este concepto en el que nos tienen muchos extranjeros del mexicano, del sombrero, bigotón, con el zarape y tomando tequila. Así nos ven en el extranjero y para ellos es una realidad. Para mí cuando iba a Brasil, perdón, era una realidad eso de lo que yo pensaba con lo que me iba a encontrar y me llevé una sorpresa muy grande. ¿A qué voy con esto? Que sonara mal quizá o no, me vale madre, pero honestamente a mí me cambió la visión y la perspectiva de muchas cosas en el momento en que yo salí de esta ciudad y empecé a ver las cosas en distancia y con distancia. Claro. Pero me cambió, inclusive me cambió la idea, la opinión y hasta el sentir de muchas cosas, porque también pensamos que las ideas o los comentarios son a perpetuidad. Ah, no mames, Diego, a ti antes no te gustaba el café, pues ya me gusta. Ay, antes no te gustaba el reggaetón, o sí te gustaba el reggaetón, pues ya no, o sabes, hoy te amo y mañana no, porque también ese tipo de cosas cambian y pensamos que es a perpetuidad. Dime. Yo pienso que tiene que ver, y digo, hay mucha influencia de los medios, en los mensajes que se emiten, en cómo una comunidad, una sociedad ve ciertas cosas. Creo que el que nos vean de esa forma en algunos países, no sé si en todos, tiene que ver mucho con lo que exportamos. Y en este espacio, hablando de este tema, pues creo que el cine no queda fuera. Pues también es qué tipo de cine se está haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos estamos haciendo? Digo, no solo es el cine, porque o sea, creo que incluso puede haber que youtubers que lleguen más allá que una película. Sí, ya los hay. A lo mejor hay películas mexicanas que se quedan aquí. Entonces todo tiene que ver también con la responsabilidad, ¿no? De cómo pones a un personaje. Okay. Y por ejemplo esta parte como de cómo ves un cierto tema en sociedad tiene que ver a lo mejor con la preparación. Yo pensaría que es un tema cultural y que a lo mejor nos falta pues mayor preparación, ¿no? A quienes juzgan, a quienes se quedan con la primera impresión. O sea, digo, hay fake news, regresando a la emisión de los mensajes, hay fake news y entonces hay gente que no se encarga o sea, ve un encabezado y no le interesa ver la fuente, cuando en realidad es la fuente del Deforma, o digo, ya hay un montón de portales de fake news, ¿no? Y muchos portales, eso es una realidad, con ciertos nombres, que finalmente benefician a tal o cual político o a tal cual partido. Entonces, manipulan o maquillan de alguna manera la información a su beneficio. Digo, ahí está a lo mejor la parte que no tan bonita de la democratización de los medios, donde los políticos se mandan a hacer una página con el nombre de, no sé, Zacatecas por la mañana, y entonces forman su noticiario y resulta que apoya un partido, no en específico, y entonces lo no tan bueno, no tan bonito es que pues, tiene 300,000 seguidores y se la pasan hablando bien del gobernador en turno o de tal o cual partido, insisto, y entonces ahí ya tienes un grupo cautivo que te empezó a seguir por ciertos temas que tú publicabas, pero de pronto ahora solamente tiene un color en específico. Y entonces pues esa gente no duda, no se da cuenta de que no era solamente ahí el publicar sobre la violencia y que te enteraras, por ejemplo, de la violencia en Zacatecas, sino que hay un tinte político detrás. Y entonces ahí está, creo que la preparación y el pensamiento crítico de lo que hablábamos al principio. Creo que hay que tener elementos para formarse una idea propia y entonces compartir a lo mejor esa idea propia y enriquecer tu pensamiento o tu entorno inmediato, y a partir de allí prácticamente proponernos que pues que no queremos que nos manipulen con sus mensajes. Es que justo yo siento que no es, o sea, sí es más bien es un tema contextual generacional, en el sentido de que pues hace rato hablábamos de la inmediatez y se sabe, o sea, por ejemplo, hoy leer un libro es un acto de rebeldía, güey. O sea, que tú veas a alguien leyendo un libro en una plaza, en un parque, en algo, es como, cabrón, mira, está leyendo. A lo que voy con esto es, tú muy atinadamente lo mencionabas, hay gente que nada más se queda con el título, pero es más, deja tú de la fuente, el desarrollo de la noticia, porque inclusive puede ser una muy buena noticia, pero el título se tergiversa, se malentiende, qué sé yo.
Pero en este tema de la inmediatez no nos damos justo a la tarea de buscar una fuente o de leer la nota completa. Es nada más balazos en catedral. Ah, espérate. Claro. A lo mejor tenía otro tinte o no necesariamente un tinte político, que ahí sí está muy, muy maleada y muy direccionada la información que se comparte. Pero yo siento que ha sido más fácil justo manipular a la, y digo manipular con todas las comillas del mundo, pero manipular a la gente justo por eso, pues porque somos huevones, quizá, porque somos flojos, porque no nos gusta realmente investigar las cosas, no nos gusta inclusive hasta el preguntar, damos por hecho, no vayas para allá porque es malo. Ah, bueno, porque es malo, porque sí, porque no. Pero no sé si vaya más por ahí, o sea, siento yo que si no es la causa, al menos sí es un factor que lo sigue agravando mucho el tema de la inmediatez en la comunicación, ¿no? Ahorita hablabas del tema de la rebeldía. A mí me gusta mucho este tema de revolución. Creo que el documental apunta hacia eso, a revolución. Okay. Que es revolución en la etimología, es provocar un cambio. Okay. Entonces, y creo que los periodistas honestos o los medios honestos buscan eso, ¿no? Una revolución general en la gente, en la audiencia, un cambio. Hace poco veía, yo estoy muy conectado a los medios públicos ahorita, entonces leía creo que era la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le exigen a los comunicadores que después de una noticia y si quieren dar una opinión tienen que decir que es su opinión. Es su opinión, ok. Entonces muchos periodistas se fueron por esta onda de que había censura y entonces hay un texto que manejan muchos medios de comunicación, creo que yo lo vi de la UNAM, no sé si Radio UNAM, TV UNAM o nada más la UNAM. Entonces decía que los derechos de las audiencias no son censura. Las personas quieren manipular este concepto y entonces las audiencias tienen derechos. El que tú le digas a la audiencia, a esta audiencia que a lo mejor no se da cuenta, que tú le digas que a partir de aquí es una opinión, como lo hicieron con los comerciales, ¿no? Antes te metían un comercial, estabas viendo un programa y te metían un comercial que parecía parte del tema. Entonces decían, es que, hablando, no sé, de cualquier programa, un programa de revista, es que Diego se cayó. Pero como se cayó, aquí tengo la pomada de no sé qué. Y entonces lo metían allí, ¿no? Y eso ya cambió. Igual, algún presentador estaba dando una noticia, no sé, el gobernador fue atacado, ¿no? Y entonces se empieza a opinar, no, pero es que el gobernador no tuvo la culpa y no sé qué. Ahí ya estás dando tu opinión. Es un comentario subjetivo. Y bueno, si nos vamos como al origen de los noticiarios, pues ¿qué quieres ver? Noticias. Si tú quisieras ver la opinión, escuchar o ver la opinión de alguien, pues te metes a ver los editoriales, ¿no? Lo consumes en otro lado. Entonces creo que hay que tener bien claro eso, que las audiencias tienen derechos y que para nada sus derechos forman parte de la censura. Digo, es muy cómodo ver una noticia y es opinar y opinar. ¿Y opinar sobre qué? O sea, estás tal cual preparado para ese tema. O sea, te pusiste a leer sobre él. Y entonces creo que eso es bien importante, ¿no? Pero más allá que censura, creo que es... Veamos los noticiarios de aquí en Zacatecas y fíjate, un gran porcentaje de ellos, después de dar una nota, se ponen a opinar. Okay. Y entonces creo que esos que hay que tener responsabilidad. Que si estás al frente de un micrófono, al frente de una cámara, hay que tener la responsabilidad. Y entonces, digo, si no, también... Pues, es que es justo de lo que no se quieren hacer responsables de sus palabras. Porque en el momento en que se vierta una opinión y se exprese como tal, yo opino que pim pum papas, ya eres tú responsable de lo que dices, ¿no? Entonces es como esta manera de venir, censura. A mí más que censura, pues se me hace como... Por lo contrario, a censurarte, o sea, ahí yo sé objetivamente que es tu opinión y no un status quo. Es que la inseguridad y es que esto y es que estaba haciendo las cosas mal. Espérate, güey, si estaba haciendo las cosas mal o no seas tu opinión. No sabemos, no sabes. Hay una forma de hacer notas informativas. Queremos saber qué sucedió, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero no queremos saber que tú viste o que tú sentiste o que tú pensaste o que tú te imaginaste. Sí. No, pues para eso está, o sea, pues se llaman noticiarios, ¿no? O noticieros. Entonces, yo sí creo que quienes son emisores de mensajes, que esta información incide en el bienestar de una sociedad o en el vivir diario de una sociedad, tienen que tener responsabilidad. A mí me gusta entender este concepto de responsabilidad como responder. Y responder es responsabilidad es un acto de voluntad.
tienes la voluntad para responder, porque luego se siente que es obligación, y entonces eso ahí donde se tergiversa, ¿no? Okay. Pero yo sí creo esto. Mira, buen análisis. Yo sí creo eso, ¿no? Quienes estén tenemos formación como comunicadores, como periodistas, como emisores de mensajes, tenemos que tener una responsabilidad frente a la sociedad, así tal cual. Finalmente todo está lleno de mensajes, las historias tienen mensajes, porque empezamos hablando de las historias. Entonces, un documental también, al momento de ser un realizador, tengo una responsabilidad. O sea, yo no puedo falsear la información. El documental es lo más cercano a una representación de la realidad. Y sí, obviamente hay un tratamiento, editas las notas, sí, se incorporan elementos para que sea... no le cambias la voz, no es como que cortes una palabra y otra para que diga un mensaje que nunca dijo. Sí, cortas insertos, pero dejas la idea. Dentro de las cosas y las historias y todo lo que hemos platicado, porque nuevamente somos las historias que nos contamos, en lo que creemos, en lo que consumimos. ¿En qué crees tú? ¿Eres una persona de fe? ¿Crees en alguna religión? ¿Religioso? ¿No religioso? ¿Eres espiritual? ¿No eres espiritual? ¿Cómo manejas Me tu considero fe? una persona espiritual, Okay. no tengo ninguna religión. Crecí en una familia católica y por decisión propia la dejé. Me considero una persona espiritual, creo y siento la energía, somos energía. Y Chido. me gusta meditar. No lo hago todo el tiempo, creo que de hecho hace mucho que no lo hago, pero me parece que es una forma muy directa de acercarte a ti. De conectar, ¿no? De acercarte a ti y de a lo mejor de reflexionar. Digo, la meditación es hacer nada, lo decía Buda, es como tratar de poner tu mente en blanco. Al principio yo pensaba que a alguien te tenía que decir cómo hacerlo y pues no del todo. Digo, hay meditaciones guiadas, pero por eso dice guiadas, ¿no? Pero finalmente todo tiene que ver contigo, con tu ser, con tu pensamiento, con tu conexión. Y que tampoco no hay una fórmula, por ejemplo. Exacto, no hay una fórmula de yo meditar. me di cuenta que a mí esta forma, digamos, tradicional en la que se concibe meditar, de, sí, posición de lote y silencio, inciensos, cool. No digo que no funcione, a muchos le funciona. Pero, por ejemplo, honestamente, mi manera de meditar es totalmente lo contrario. O sea, por ejemplo, mi ritual, y no tengo ningún problema en compartirlo, por ejemplo, mi ritual es, no sé, en la noche, en casa, poquita luz, algo de música, ya sea o relajante o algo para estar como así un poquito más neutral, y me pongo a caminar por mi departamento, por la casa, tu casa. Gracias. Y me pongo a caminar, y de repente empieza a llegar... Porque al final del día meditar, pues es eso, ¿no? Es un ejercicio para adentro, claro. O sea, intentar que lo de acá no esté tan presente para que esté más presente lo de adentro. Y esas, o sea, yo así medito. No sé si has escuchado esta frase, y de hecho hasta sale en una serie de Netflix, en The Midnight Gospel, que tienen esta creencia de que meditar es prepararse para la muerte. Mira, me gusta mucho The Midnight Gospel, pero no me acuerdo de esa frase. Sí. Pero también tiene mucho sentido. Yo ya la había escuchado antes, digo, a mí me gustó mucho la serie. Pero ya la había escuchado antes y sí me parece un acercamiento. Sí, o no, sea, no es como que del todo me la compre, pero me gusta, o sea, me gusta una forma de... Me gusta cómo lo describe, pues. ¿Qué concepción o bajo qué concepto o qué opinión te merece la muerte? Fíjate que al principio más bien, cuando yo era niño, mi papá tiene funerarias. Okay. Entonces, cuando era niño a temprana edad empecé a convivir con muertos. Y llegué a ver pues, bastantes muertos, llegué a ver a bastantes familias llorando a sus muertos. Y entonces me acordé en ese entonces conocí una frase y después conocí el texto completo que decía que no le lloramos a nuestros muertos, le lloramos a nuestro dolor que sentimos por nuestros muertos. Y yo pienso que la muerte es dolorosa para quienes que se quedan. O sea, la muerte de un ser, o sea, si yo me muero, no sé, me da la impresión de que no va a ser dolorosa, digo, a menos que me atropellen o esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, estas personas que mueren en un hospital o dormidas, me da la impresión, digo, creo que nadie puede hablar de eso,
de que no duele. Yo estuve a los 18 años en coma y pues yo no recuerdo ningún dolor. Y en cambio la gente que estaba aquí viendo mi muerte, pues estaba sufriendo, ¿no? Ujú. Y yo creo que pues no se puede entender la muerte sin la vida. Me acordé de una frase de Gabriel García Márquez que dice que es la vida y no la muerte la que no tiene límites. Entonces yo pienso que lo que tenemos que vivir es esto, aquí y ahora, la vida. Y que hay que preocuparnos por la muerte, pero no hay que olvidar que nos vamos a morir. Porque creo que el recordar que vamos a morir puede hacer que valoremos más la vida. Digo, paradójicamente yo creo que lo que más sentido le da a la vida es la muerte. O la muerte inclusive es la única cosa que le pudiera dar realmente sentido a la vida. Y dice Rafael Lechowski que algo que le sucede a todos no podría ser tan malo. Todos nos morimos. Algo que le sucede a todos no podría ser tan malo. Pero, y por ejemplo, hablando específicamente de la muerte, cruzándolo y ahí convergiendo un poquito con los egos, por ejemplo, Ernest Becker en La negación de la muerte dice que el ser humano como tal, como especie, con este tema cognitivo que tenemos la capacidad de razonar las cosas, nosotros hemos hecho estos constructos, no sé si a base del ego, de la vanidad o de estas métricas de vanidad. Pero Ernest Becker dice que nosotros, o sea, él menciona 3 maneras de querer perpetuarse después de la muerte. Por eso es la negación de la muerte. Él menciona, por ejemplo, el arte, o sea, a través del arte perpetuarte. Pues, digo, al día de hoy seguimos citando a Shakespeare y se siguen vendiendo pinturas de Picasso. Entonces el arte es como una manera de perpetuar y de perdurar un poquito más. La otra es la religión, a través de la religión, bajo esta narrativa de, si te portas bien, cuando te mueras vas a ir al cielo, ¿no? Entonces trasciendes, te perpetúas y sigues en el cielo o en el infierno, según sea. Y la tercera son los hijos, que muchas veces justo queremos imprimirnos y perpetuarnos a través de nuestros hijos para que ellos sean los que sigan con este pedo. ¿Hay alguna manera, independientemente de estas 3 vertientes o 3 matices, no sé si haya como algún encaje o tú encajas en alguna de esas, pero hay algo que tú estés, no sé, construyendo, haciendo para que el día de mañana que tú dejes aquí tu obra continúe, tu obra siga o estés indiferente si el día de mañana te citan o te recuerdan? Fíjate que no lo había pensado, pero no tiene tanto sentido para mí. Ok. Fíjate que ya había escuchado como a esta idea, ¿no? Como de seguir presente en algún momento, que tú ya no estés. Mi primer documental, o mi documental como más profesional que considero ¿Tu ópera prima? mi ópera prima, se llama La vida perdurable. Ok. Y es sobre la poeta y escritora Dolores Castro, Uh-huh. nacida en Aguascalientes, se vino a vivir a los 40 días de nacida a Zacatecas y a los 8 años se fue creo que 8 o 12 años se fue a Ciudad de México, donde conoció a Rosario Castellanos y bueno, allá es historia. Entonces ella la conocí cuando tenía 92 años, ahorita me parece que cumplió 97 o 98, y a ella la volví a entrevistar para un documental que hice sobre Ramón López Velarde. Uh-huh. Ella dice que hablamos sobre la muerte de Ramón López Velarde y ella dice que la vida sigue. Dice que a lo mejor no en este plano ni de esta forma física en como lo concebimos, pero ella dice que la vida sigue. Y ¿sabes qué? A mí me parece que tiene cierta razón si entendemos, si lo vemos desde esta máxima de la física, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si este cuerpo no se va a destruir y solo se va a transformar, y esta energía que me hace poder mover la mano y poderme comunicar contigo, que está dentro, esta energía que quizá no se ve, a lo que le llaman alma, está ahí dentro, pues tiene sentido que la vida es perdurable. Entonces, por eso no te dé una respuesta de que no hay nada más allá de la muerte, porque yo he visto a gente morir, he visto sus cuerpos, pero siempre me dio la impresión de que ellos ya no estaban allí, que estaba un cuerpo inerte, sin esa energía. Esa energía, me da la impresión, o me gusta pensar, que migró a algún lugar, ¿no? A este gran lugar que ni siquiera sabemos hasta dónde llega, ¿no? Vivimos en un planeta y creíamos que eran nada más 9 planetas. A mí cuando era niño me decían eso,
y entonces resulta que hay un montón de planetas y bla, bla. Y entonces me gusta pensar eso, que, que no, que no morimos del todo. Y no tengo un proyecto, no sé si en algún momento me ponga a hacerlo para perdurar, pero creo que de por sí dejamos huella, a lo mejor muy lleno inmediato. Y digo, no le veo, de verdad no le veo sentido en que hablen de mí en 100 años, pues yo ya no voy a estar. Me gustaría que mis hijas me recuerden con momentos donde estuvimos compartiendo y en los que ellas se sintieron felices. Eh, Creo que la parte natural es nacer, crecer, desarrollarte y morir. Y en eso pues nuestros papás nos llevan ventaja. Entonces ellos ya no me van a recordar, o sea, ojalá y a mí me gustaría bueno, más bien, me gusta esta parte natural de que primero mueren los padres y luego los hijos, ¿no? Porque dicen que ver morir a un hijo es Sí, un ha de ser dolor algo. que ni siquiera Sí. se puede describir. Entonces, pues mis papás ya no me van a recordar y mis hijas me parece, no creo que sean yo, son seres, singulares, únicos, que no son una parte de mí, son a lo mejor sí se están educando conmigo, pero no son una extensión de mí. Ni de tu Ajá, propiedad, ni exacto. mucho. Ajá. Y entonces me gusta más bien que entiendan que yo era su papá y que ellas eran mis hijas, que eso nos tocó vivir y que tuvimos oportunidad de compartir el mundo, la vida, y que juntos tuvimos momentos felices. Me gusta que si te voy a dejar un legado sea en ellas. Qué Sí, chido. O sea, está mejor. Fíjate, hace poquito un buen amigo, saludos a Hugo Munguía, un buen amigo, compartía este comentario que iba un X día en el coche con su papá y que pasaron al lado de de una carroza fúnebre. No, es bueno, sí, un lado de una carroza fúnebre y tal, y que su papá le dice, mira, Hugo, esa persona ya sabe qué pedo. Dice, ¿cómo? Dice, sí, mira, esa persona ya sabe si sí hay un más allá, si no hay un más acá, si sí está chido, si no está chido. Dice, esa persona ya sabe. Qué chido, porque muchas veces lo que nos frustra, lo que nos puede, lo que nos mata es el desconocimiento a las cosas. Muchas veces le tenemos miedo a lo que no conocemos. Lo que no conocemos naturalmente nos asusta. Estamos diseñados así. O sea, inclusive intentar luchar contra eso nos puede frustrar mucho. Claro. Entonces el saber muchas cosas es como que, ok, ya lo sé, antes no lo sabía. Y era de, pues esa persona pues ya falleció, ya se murió, ya sabe qué pedo, ¿eh? Claro. Es como puño, puño. Oye, Hermito, una última pregunta ya para ir finalizando. Esta pregunta siempre se la hacemos pues a todas las personas que se sientan ahí en esa silla como tú y que se ponen a charlar en este micrófono. Es muy sencilla, porque pues yo siempre he creído y tengo esta fiel idea de que literal y metafóricamente somos lo que consumimos. Es decir, somos lo que comemos, somos las series que vemos, los libros que leemos, la música que escuchamos, los amigos con los que convivimos, somos lo que consumimos, pero también somos lo que desechamos. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? Fíjate que no lloro de felicidad, yo me emociono, yo me pongo a bailar. Ok, Y me pongo a ok, aplaudir ok. bien, bien, bien. Digo, no me parece raro que alguien llore de felicidad, pero no, a mí me emociona demasiado, o sea, me pongo feliz. Ujú. Y Pero es que, ojo, o sea, es justo en este constructo social que tenemos de que el llorar es sinónimo de tristeza o de debilidad, porque pensamos que para nomás mí de es hasta tristeza, un pues sinónimo no. de limpieza, el Exacto, llanto. bingo, ya ven, bingo, porque justo, o sea, para mí también llorar es como esta manera de hacer tangible algo que al alma le está sucediendo, porque muchas veces, o sea, para mí nuestro cerebro y nuestra lógica y nuestro proceso de raciocinio es como, por ejemplo, digamos que es un hotel vacío, ¿sabes? Es un hotel con muchas habitaciones y todas las habitaciones están vacías. Entonces, en una puerta dice, no sé, cámara. Y tú abres esa puerta y está vacía, pero le tienes que meter algo a ese cuarto para que te haga sentido. O sea, le tienes que meter una imagen, algo para que te haga sentido. Entonces así empezar a construir pues este tipo de cosas.
el llorar como tal, o sea, porque, y no me dejarán mentir muchos que nos están viendo, escuchando, porque yo mismo lo he experimentado y creo que ustedes también. A veces cuando lloras es como, terminas de llorar y es de, hasta te sientes más ligerito, pero no es el llorar per se, o sea, es el permitirse sentir lo que se está sintiendo. O sea, tú dices, pues a lo mejor de felicidad yo brinco, bailo, canto, aplaudo y es la manera que tú haces tangible. Sí, sí, sí. No, de hecho yo, o sea, en mi casa si algo me dan una buena noticia, yo me pongo a gritar y digo, bien. Qué chido, güey. No, Oh. fíjate, yo y el llanto, y te lo quiero compartir, aunque no me lo has preguntado. Gracias. Te quiero compartir que hace 3 años yo lloré así yo creo que no paraba de llorar, nunca había llorado así en mi vida. Ok. Y pienso que a través de ese llanto saqué el dolor que estaba ahí arraigado Acumulado. quizá desde hace muchos años. Y para mí es eso, por eso digo, es un sinónimo que sea de limpieza, ¿Qué te llevó de a tener ese crecimiento. llanto? ¿Fue un proceso? Sí, fue una relación personal. Ok. Y entonces, yo creo que para ese entonces me había equivocado mucho. Bueno, sí lo veo como una equivocación, que finalmente esa equivocación me llevó a un crecimiento del que ahora me siento orgulloso. Qué chido. Y creo que justo ese llanto me llevó a eso. Entonces, Mira, lo que hablábamos hace rato, el permitirte sentir las cosas para crecer, porque crecer duele, güey. claro. Crecer Totalmente. duele y si no incomoda no sirve, ¿no? Porque pues muchas veces estamos así en agustito, la chingada, y si no te incomodas, pues no creces, y si no duele, no creces. Así lo veo yo. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que aceptar inclusive también que, pues que a veces la vida es culera y que la gente también es muy basura y que hay gente mala y que hay cosas buenas, por supuesto, pero... Yo pienso, porque difiero un poco y creo que está bien diferir. Claro. Creo que tiene que ver más con asumir lo que nos sucede. Y fíjate, me gusta mucho una frase y esta me la compartió una de mis mejores amigas. Dice, eres el inicio y el fin de todo lo que te sucede. Gran frase, totalmente. Sí, no... Y entonces Wow. es una forma de hacerte responsable, de decir, sí, me equivoqué, la regué, y nadie, o sea, yo te voy a ser sincero, yo creo que nadie es capaz de hacernos sufrir. Nadie a mí, Yain, me puede lastimar si yo no si lo tú no lo permites, claro. Y pareciera que es una frase y que, qué bonita se escucha, ¿no? Pero no, yo lo he experimentado, y fue a partir como de estos 3 años para acá que te digo, que yo pensaba que había hecho sufrir a una persona. Y sí, o sea, ciertos actos que tú tienes repercuten en las personas, pero tiene que ver nuevamente con esta frase, ¿no? Eres el principio y el fin de todo lo que te sucede. Y entonces... Bueno o malo. Ajá, y entonces juntos aprendieron algo. Quizá cada quien aprendió lo que necesitaba aprender en su vida para seguir adelante y después... Porque digo, yo también creo y estoy muy de acuerdo con eso. O sea, el tema, por ejemplo, de cuando alguien te lastima, no fue la persona la que te lastimó, quizá fue la expectativa, la idea que te ¿Y hiciste de quién era la idea? tuya. Pero ojo, o sea, yo también estoy muy consciente de que si yo me lastimo, probablemente quien me lastimó fue a lo mejor la expectativa que me hice de esa persona o de ese algo o de esa situación. Pero también, ojo, en este tema de una responsabilidad afectiva, yo también tengo que ser sumamente responsable del cómo alimento las expectativas de los demás. Así es. Porque en este pedo, no, es tu expectativa, es tu pedo. No, espérate. Porque pues no podemos ser omisos, vivimos en sociedad, somos un equipo, o somos pareja, o lo que quieras. Así es, por eso yo te digo que soy consciente de que hice cosas que lastimaron a esta persona. Y entonces es como esto, ¿no? De decir... Qué chido que lo viste. Sí, hice cosas que yo quería hacer y que no fui consciente de que podían lastimar y que finalmente también me lastimaban a mí. Pero fue finalmente un aprendizaje. Claro. Y creo que si no lo ves así, pues entonces no tuvo sentido, ¿no? Lo que exacto, viviste. y que tú agarras lo que te toca, ¿no? O sea, porque muchas veces también andamos cargando con responsabilidades que no nos corresponden. Pues nada más, a veces podemos con las de uno para agarrarlas de los demás. Justo eso, no, hombre. En una frase, una amiga mía que es psicóloga me dice, yo agarro lo mío. Pues sí. De lo demás, de lo tuyo, encárgate tú. Exactamente, porque pues... Y cada quien traemos nuestras heridas y cada quien tenemos nuestros procesos. Y hay que trabajarlas, ¿no? Para no andar por ahí heridos hiriendo a los demás. Exacto, porque pues es o sea, es como el meme de, por gente que no quiere ir a terapia, yo voy a terapia. Es que es muy neta, o sea, cuando te das cuenta que también haces mucho, o sea, y la misma, o sea, agarrar lo que te toca y te corresponde, ¿no? Yo, por ejemplo, también
analizado y he descubierto que yo también la he cagado mucho y que he hecho mucho daño, que también me he lastimado yo y que inclusive esas decisiones que luego tomamos son consecuencia de una herida no atendida, por ejemplo, ¿no? Entonces yo también en este tema de un análisis introspectivo de quién soy, a dónde voy, qué quiero, pues honestamente yo no quiero seguirme lastimando, pero también en darme cuenta que está bien mal pedo lastimar a los demás. Entonces, por ejemplo, hace poco yo con una persona con la que estaba saliendo y tal, a mí me caga andarme por las ramas. O sea, me choca andarme por las ramas, pues las cosas como son y lo que es, pues ¿para qué andar con rodeos? En fin, yo le decía, pues mira, yo quiero esto, o yo no quiero esto, yo busco esto, yo busco esto. Y me decía, oye, ¿qué pedo? ¿Te quieres blindar por todos lados? Le digo, claro, tú no. Porque yo no quiero salir lastimado. Y a valores entendidos podemos caminar mucho mejor que en vez de andar asumiendo y creyendo que esto es lo mejor. Digo, o sea, esto es lo que hay, yo soy esto, y me gustaría esto o no me gustaría el otro. Pero ser honesto y ser sincero y pues la neta no te va a endulzar el oído. Y justo eso, ¿sabes qué? Te lleva a que si sepan si van por el camino, si sus intereses son iguales. Exacto. Yo también recuerdo alguna relación así y los dos coincidimos, pues sí, nos queremos y nos gusta cómo nos llevamos, pero no tenemos los mismos objetivos. Y entonces, pues conmigo no vas a tener lo que tú buscas, ni yo contigo, entonces... Pues ser vaya, bien sí, honestos también y ser bien humildes y decir, pues no, güey, o sea, ¿y para qué forzarlo? claro. O de neta, si de huevos queremos echarle ganas y construir algo juntos, pues arre, pero de neta construir algo juntos, porque pues también para mí el tema de tener una pareja, pues no es nada más pasarla bonito, porque también es en las malas y también es apoyarse y Sí. también decir, la estás cagando, ponte Sí, pilas. fíjate que me recuerda eso de que dicen que el amor es dar y recibir. Y hay quienes en algún momento solo damos y hay quienes en algún momento solo recibimos. Entonces, digo, para mí es esto, digo, hablando del amor, no de pareja. Hablo del amor, En general. como lo que te decía al principio, ¿no? El amor es un estado de ser. Exacto. Entonces, Qué chido. creo que, digo, en una relación de madre-hijo hay amor, en una relación de amigos hay amor, en una relación incluso quizá quizá de jefe a empleado hay amor, ¿no? Entonces es esto, saber cómo dar y recibir. Pero es que el amor creo que también lo tenemos un tanto malentendido por justo las doctrinas y las programaciones. Pensamos que el amor es unidireccional o que solamente va para allá y pues no es cierto. O sea, por ejemplo, yo, no sé tú, pero yo no creo que hay un amor de hijo y un amor de padre y un amor de pareja. No, para mí amor es amor, Ajá. es chingón. Sí, sí, sí. Porque no. Sí, por eso te digo, o sea, Ajá. es este estado de ser. Y te digo, mucho acá en Occidente se cree eso de... A mí, digo, hace mucho que no me preguntan, ¿no? Pero recuerdo cuando era más joven que me decían, ¿cómo te va en el amor? Y yo decía, o sea, ¿cómo? No entiendo. Cuando en realidad me querían preguntar que cómo me iba ¿Cómo con mi estás? pareja No. o si tienes alguna Ok, pareja ok, o así. ya. Y pues no, o sea, el amor no es sinónimo de pareja y donde quiera que lo ves y sobre todo cuando es el 14 de febrero acá en México, acá en Occidente, Ajá. o sea, el Día del Amor es porque tienes pareja. Pues no, o sea, es amor. Hay que investigar un poco más, ¿no? Que muchas veces, a ver, y terminamos desde normalizando y romantizando puras mamadas. Pero el amor se convirtió en un producto mercantil. Y lo convertimos más bien en algo para comercializar, que pues, está bien, pues, pero. O sea, pues el 14 de febrero no. Yo creo no que el crean amor que es tan poderoso que hasta lo queremos vender. Porque a mí me da la impresión de que todo el mundo lo queremos sentir y todo el mundo estamos... A ver, quiero hablar de mí, ¿no? Porque pues, yo no conozco a todo el mundo. Me da la impresión, y en algunos momentos lo sentí como que necesitaba amor o necesitaba dar este amor que tengo. Y entonces como está allí, está la onda de, pues sí, como de venderlo, ¿no? O de comprarlo en muchas ocasiones. ¿Sí me explico? Sí, o sea. O sea, tal cual llegar a este punto el que dices de mercantilizarlo, ¿no? Sí, y de las dos vertientes, o sea, se puede inclusive manipular de una manera que se comercialice con él o por él con alevosía y ventaja. Pero más bien creo que es el tema, o sea, creo que el amor es como una energía y es algo que se siente, no que está en un objeto. Es que siento yo más bien que el amor es un proceso más, no una finalidad. Ajá, Porque pero, pensamos que, o sea, yo creo que nos educaron a decir, si tienes esto y esto, es sinónimo tanto de éxito como de amor. ajá.
Y bueno, o sea, no, ese es el tipo de constructos que yo te digo que hoy en día ya dejaron de ser válidos en muchos matices. Claro. Porque, pues, güey, ¿qué es el éxito? ¿Y cómo definirías una persona exitosa? Porque yo conozco gente que están casados con lana, que les va bien en sus empresas y son los más infelices del mundo, güey. Ajá. Y conozco gente que, pues, le está echando ganitas en su tienda de abarrotes, viviendo al día con deudas en Coppel y se sienten y se saben personas exitosas. Entonces es sumamente ambiguo y muy subjetivo esas definiciones. Pero eso sí, o sea, el saberte, o sea, porque para mí, por ejemplo, en un punto de vista muy personal, el amor es un proceso, es un estatus, pero es un proceso, no es una finalidad. Porque cuando estás en este proceso, está bien chido y siempre quieres regresar a él. Ajá. O sea, es como las vacaciones, siempre estás buscando tener este poquito de vacaciones. Y para mí, o sea, es como el decir, el viaje no es el destino, güey. O sea, para mí el viaje empieza desde que le avientas 50 pesos una alcancía y dices, con esto me voy a ir a Sayulita, güey. Y para mí el viaje es tu compa que se va zurrando en la carretera porque las curvas, ¿sabes? Para mí eso es el viaje, güey. No sé El si... amor es lo mismo, y perdón que te Sí. interrumpa, el amor es lo mismo porque, por ejemplo, la felicidad como tal, para mí la felicidad se encuentra en esa sonrisa cuando llegas y te mojas los pies en la playa. Ese pequeño, porque la Ujú. felicidad es muy chiquitita. Sí, son momentos. Son momentitos muy pequeñitos y siempre aspiramos a que, porque los queremos de vuelta. El amor es lo mismo. Hay un momento cuando estás enamorado, cuando sientes esta sensación en ti, o sea, que tú te sientes, que te estás escuchando porque lo sientes, pues es un estatus muy cómodo, muy rico, muy bonito, muy halagador, se disfruta, ¿sabes? Y cuando no lo tienes, quieres regresar a eso. Pero no lo malentendemos porque pensamos que necesitamos un checklist para poder tener eso y Ujú. muchas cosas. Y no es cierto, porque pensamos que es una finalidad. Por eso siento yo que lo tenemos muy mal entendido. Por eso yo tengo esta concepción Cuando dices que finalidad, y yo pienso, finalidad es como ir hacia un lugar, pero Ok. el amor ya está ahí. O sea, no hay que ir a ningún lugar. Exacto. Me acordé de una frase de, no sé si has visto Interestelar, de Christopher Sí, Nolan. buenísima, El de mis amor es películas lo único favoritas. capaz de trascender. Ujú. Y luego, o sea, es el único que no va a ningún lado. Ahí está. Y hablando, me voy a poner a hablar de, porque es a lo mejor el más cliché, pero creo que es el que todos lo entendemos con nuestras madres, ¿no? Ujú. Puedes ir a donde sea y el amor está allí. Entonces, también pienso eso, ¿no? Que a veces pensamos que tenemos que ir a un montón, que recorrer todo un proceso para llegar al amor, cuando ya está ahí. Fíjate que me acordé de algo. Este... Bueno, es que es una anécdota después, a lo mejor larga, te la voy a contar Por después, favor, no, hombre, fuera de... pues, mira, prisa no hay, Bueno, mano. me acuerdo, no es meramente, no me acuerdo del todo, pero me Ujú. acuerdo que me contaron como una tipo, como no sé si era leyenda o no sé Ok. qué. Entonces, habla de que antes de crear, de que existiera incluso el tiempo, existían los dioses y existía la gente, ¿no? Ujú. Entonces, todos eran dioses, todos los que iban haciendo se iban convirtiendo en dioses porque era Ok. como la tierra de los dioses. Entonces los dioses, los que eran los originales, se dieron cuenta que pues estaban llenando de dioses y que todo el mundo ordenaba y no sé qué. Entonces el más quisquilloso, como luego pasa con los hombres, porque finalmente también eran hombres, Ujú. y dice, oye, les dice a como un tipo como del Senado, ¿no? Les dice, pues es que nosotros somos los dioses, ya ellos tienen que nacer como humanos. Y luego le dice uno, pues es que lo que nos hace dioses es la felicidad. Entonces hay que esconderle la felicidad a los humanos. Entonces ya empiezan a pensar, se reúnen 2, 3, 4, 5 días y pues no logran encontrar el lugar donde esconderla. Entonces ya les dice que había un tipo que se quedó callado todo el tiempo, ¿no? Y todos, no, que en el monte más lejano de no sé qué, y dice uno, pues no, pero es que los hombres son muy quisquillosos, un tipo va a querer escalar y pues va a llegar y la va a encontrar y le va a decir a todos, aquí está la felicidad, ¿no? Pues no encuentra en ningún lugar y entonces el que estuvo callado todo el tiempo le dice, yo ya sé dónde hay que esconderla. Y les dice, hay que esconderla dentro de ellos, porque van a buscar en todos los lugares, menos dentro de sí. Van a pensar que la felicidad está en cualquier lado, menos en ti. Y me parece que el amor es un poco igual. Es como esta onda de que andas por ahí buscando a quien te da amor y eso, cuando tú ya eres amor. Y tenemos hasta inclusive normalizada, porque es esta doctrina, neta. O sea, Disney adoctrina a la gente, güey. Y entonces Pero es llegó que el está en príncipe y nosotros vivieron. también. Pero, o sea, me refiero a esto, o sea, al entender de que nadie va a llegar a salvarte, pues. Y nadie, no va a llegar tu príncipe, te va a dar un beso y se enamoró y vivieron felices para siempre.
porque pensamos que necesitamos buscar una media naranja o nuestro complemento. Porque o alguien... los mensajes repetitivos en los medios son esos. Es eso, exacto, es eso. Entonces terminamos como yéndonos por cierto caminito que pues habrá quien le funcione y habrá quien no, pero al menos a mí, en una manera muy particular o peculiar de ser, llámenlo como quieran, sí prefiero cuestionar un poquito antes las cosas, de que me digan, es que el amor está por ahí. Y mucha gente, jalo, y se van. Y es que el amor está por ahí. Espérate, ¿por? O sea, y ni siquiera contradiciendo, no, el amor está en mí, no, a ver, porque pues también es tener la capacidad de escuchar y discernir y tener puntos de vista diferentes. Y es decir, ok, inclusive si me convence esa narrativa, también puedo moldear y cambiar mi percepción que yo tenía. Claro. Pero al menos yo sí soy un poquito más curioso, prefiero preguntar porque, a ver, para mí el preguntar las cosas probablemente no me va a dar la respuesta, pero me formulo mejores preguntas. Y al intentar darle respuesta a esas mejores preguntas es donde al menos yo siento que avanzo y no me quedo estancado. Esa es mi manera de ver las cosas, ¿no? Claro. Esa es mi manera de ir andando por la vida y preguntándome. Porque finalmente aprendes. Más. Exacto. Y creo que aprender es una experiencia también. Y que paradójicamente como especie, la mejor manera que tenemos para que algo nos quede realmente aprendido es cagándola. Bien raro, porque pues tenemos, o sea, como especie nos creemos y nos sentimos hasta ahora la especie más racional del planeta Tierra, pero pues esta capacidad que tenemos de razonar, pues también es nuestra peor cruz, güey. Sí, justo eso. Yo creo que, y por lo que he experimentado en los últimos años de mi vida, me parece una gran paradoja eso, ¿no? Que de los momentos más dolorosos es de los que más he aprendido. Exacto. Digo, y hasta por eso salen canciones, por eso salen películas. ¿Te arrepientes de alguna de las cosas en las que hayas pasado por un momento difícil? ¿Te arrepientes de esas decisiones? No lo sé, pero si la pregunta es si cambiaría cosas, sí las cambiaría. Okay. Que luego está como este cliché de que no, yo viviría exactamente lo mismo. No, yo sí cambiaría cosas. Sí. Entonces esta historia de yo creo que cambiaría esa parte irresponsable afectiva donde actos míos han lastimado a personas. Pero es que ahorita lo sabes. Sí, o sea, antes no lo sabías, no podemos es este tema de no podemos me refiero si en mi lecho de muerte me preguntaran qué cambiaría, yo creo que esa sería la respuesta. Okay. Sí, porque te digo, no podemos juzgar las decisiones del pasado con la sabiduría del presente. Sí, yo me acuerdo que en terapia me decían, en ese momento fue lo mejor que pudiste hacer. No te juzgues, no seas tan duro contigo mismo. Y creo que a veces es eso, ¿no? Somos muy duros con nosotros mismos. Como en esta historia que le preguntan a un viejito de 90 años que si le dieran la oportunidad de regresar a tener 15 otra vez y se regresaba, y les responde, ¿voy a saber todo lo que ya sé ahora? Dicen, no, qué hueva. ¿Para qué? ¿Para regresar a cometer las mismas estupideces que ya hice? Dice, muchas gracias, pues mejor aquí estoy a toda madre. Claro. Pero pues hay gente que a lo mejor sin ver te cambian la vida, la perspectiva. Digo, todavía no descubrimos. Mira, yo tengo fe que eventualmente y en este desarrollo evolutivo quizá nos falten miles o millones de años, en donde aprendemos a manejar lo que hoy conocemos como el tiempo, porque también el tiempo es un concepto sumamente amplio que no terminamos de entender y pensamos que el tiempo es lineal y no es cierto. Entonces, eventualmente a lo mejor sí vamos a poder manipular de mejor manera la energía, vamos a hacer tangibles los pensamientos, o sea, el tema de la telequinesis y las energías existen, o sea, está esta frase de it works even if you don't believe in it. Funciona, aunque no lo creas, aunque no sepas cómo, funciona. O sea, yo soy fiel creyente de ese tema de las energías. Yo, por ejemplo, soy una persona cero religiosa. Nada en contra de las religiones, están muy chidas. Exacto. Adelante, el valor epistémico que dan está cada quien decide dónde quiere estar. Exacto. Entonces, yo soy una persona cero religiosa, pero soy una persona de mucha fe. Y inclusive... Y eso, que el concepto de fe estuvo tan cercano de la religión que se cree que si tienes fe, eres religioso. Exacto. No, yo también tengo fe. Yo también tengo fe y no soy religioso. Entonces, en ese tipo de cosas, a mí me funciona, ¿eh? Yo no espero que les funcione a los demás. Claro. Ni quiero fundar. Estamos compartiendo ideas. Exactamente. Y a lo mejor la gente que nos está viendo, que nos compartan lo que ellos creen. Y qué chido, ¿no? Exacto. Y si nos pueden compartir, porque en este tema de it works even if you don't believe in it, es como, no, yo sí lo creo y sí sé que funciona. ¿Cómo? Y o sea, si te vas en un tema de un determinismo duro, así, un materialismo histórico, pues la neta es que nuestro cerebro todavía está muy primitivo y no nos da para entender muchas cosas. Es más, hay máquinas que tienen mejor procesamiento de información que nosotros, o sea, la misma inteligencia artificial, qué puto miedo, porque al rato esa madre aguas. Pero tienen una capacidad de procesamiento de información que da miedo. O sea, ya ahorita los saltos ni siquiera exponenciales, hay saltos cuánticos que neta nuestro cerebro no tiene capacidad de procesar. Sí. O sea, la neta no nos da.
Es más, mira, una cifra, 17,000 billones de estrellas, y para ti son números. Pero es algo que neta, nuestro cerebro No te lo primitivo imaginas. no tiene, no nos da, la Ujú. neta, no nos da. Entonces, yo sí estoy convencido de que eventualmente, porque por ejemplo, este tema de espiritualidad versus ciencia, para mí la ciencia intenta explicar lo que la espiritualidad Ujú. es y comparte. Entonces la ciencia poquito a poquito, o sea, antes pensábamos que nos moríamos porque una gitana nos vio feo. Hoy sabemos que era cólera, O güey. las brujas, creían en las brujas. Ajá, entonces, O esto, ¿no? que Más ojo, bien. si hay gente que tiene mucha información y que sabe manipular energía, probablemente. No, pero yo me refiero, más bien quise decir, cuando le echaban como a alguien, querían ¿Culpar? culpar, querían castigar a alguien Ajá. por algo que hizo y entonces era una bruja y Ajá. entonces las querían quemar. Exacto, inclusive no entendíamos qué sucedía y entonces a lo que no te... bruja. Sí. Espérate, Sí, güey. esta es como- parte del humano, de lo que no Ajá. entiendo lo chingo, Exacto, ¿no? como no lo puedo entender, como no le puedo dar sentido, que porque, a ver, también ojo, la ciencia no tiene la verdad absoluta. O sea, hubo un momento en que la ciencia daba por sentado que éramos el centro del universo. Y era un dato científico, güey. Ujú. Todos, huevo. Y Sí. este antropocentrismo en el que vivimos cientos de años era de facto, ¿sabes? Ujú. La Tierra es plana. Después, bueno, no somos el centro, pero la Tierra es plana. A ver, a la fecha hay terraplanistas que... Cool, chingón. Pero, ¿sabes? O sea, y hubo un momento en que era un dato científico. Y hoy por hoy decimos, no, sí, da huevo, la ciencia tiene la razón. No, o sea, la ciencia también se equivoca, porque la ciencia Claro. también está en una continua evolución. Digo, antes pensábamos que era, porque una gitana nos vio feo y nos echó la maldición. Pues hoy sabemos que era ébola o cólera o era un virus que te mataba por dentro. No era que, alguien te echó la sal. Que hay personas que tienen información o que pueden manipular ciertas necesidades, pues probablemente. Yo no lo sé, yo no sé aventar bolas de fuego, pero habrá que a lo mejor sí. Pero en este tema del saberse, pues también tener un poquito de humildad universal, si tú quieres, es como que, pues no, o sea, neta, ¿te crees el más piola del universo? Culo. Sí. Si a ti te funciona, qué bueno. Claro. Yo no me compro esa narrativa, ¿no? Porque, pues, nuevamente somos las historias que nos contamos. Caray, está re buena la plática, pero ya nos tenemos que ir porque, mira, ya está una cámara, se le acabó la pila. Hermanito, ¿dónde te podemos encontrar para que alguien que quiera conocer tu trabajo, contrataciones, colaboraciones, que conozcan tu arte, lo que haces, ¿dónde te podemos encontrar? Yo creo que principalmente en Instagram, ya Ok. en Punto Alvarado, ahí comparto fechas de estrenos, de Ujú. donde se van a proyectar ciertos documentales, Ok. comparto fotitos, también personales y, Sí, y claro. de todo, ¿no? Si alguien quiere, no sé, contactarme es por allí. Ok, pues miren, ahí está. Para que se pasen a las redes también de Yain, ahí se suscriban, le den like, dislike, algo, reaccionen. Yo siempre lo he dicho, una muy buena manera que ustedes tienen de ayudarnos, de apoyarnos a nosotros, a los que pues, nos dedicamos a esto y vivimos de nuestro arte, pues es reaccionando, es un like, es suscribirse a los canales, es un comentario, realmente eso nos ayuda muchísimo. Entonces, pues dense una vuelta por las redes de Yain, se los juro, no se van a arrepentir, está haciendo unas cosas muy interesantes. Enhorabuena, hermano, mucho éxito en todos los proyectos que se vengan. Igual, esta es tu casa, regresa cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por la charlita. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando. Nosotros nos vemos o nos escuchamos en un episodio más de La Cacerola Podcast. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense un poquito más. Y pues listo. Chao, chao. Listo, Diego. Listo. Qué buena charlita.